suma todos y divide por 2. Ahí está el capital del trabajo. Y luego tenemos valores residuales, ¿ya? En el caso del terreno queda igual, el mismo valor. En las inversiones de obras físicas en 5 años se depreció a la mitad, así le queda la mitad de valor. Lo mismo en las maquinarias, pero las maquinarias tienen una combinación entre las antiguas, que le queda la mitad a los 12 millones, le quedan 6, y le queda aparte de los 3, ¿ya? Y sumado da 8 millones 100. Después ustedes pueden mirar bien la fórmula. Y el capital de trabajo se recupera completo al final del horizonte. Y ahí está el flujo neto. ¿Ya? Hasta ahí está el flujo de caja puro. Sin deuda. Claro. Ya, primero el trabajo, el ejercicio no aparece con inversión de maquinarias nuevas. Ya, no, pero no todos los ejercicios son iguales. ¿O no? No, mira, y lo segundo es que aparecía que el valor puro era anual, no aparecía semestral. Igual hay que tirarlo a la mitad de los 6 semestres. Mira, vamos a salir de tus dudas mirando el ejercicio nuevamente, ¿ya? El enunciado. Sí. ¿Ya? Lo vamos a ver enseguida. Terminar de mostrar y pasamos para allá de nuevo. ¿Ya? Y me reitero las dudas luego cuando abra la otra página. Ya, tenemos el flujo neto. Hasta ahí el flujo caja. Yo evalúo con esta línea final del flujo de caja. Entonces ahí está calculado el VAN del proyecto. ¿Ya? Ahí está calculado. Ustedes ya vimos esta fórmula antes. Y la TIR, la tasa interna de retorno. Una rentabilidad de 8,83% anual, mayor a la tasa de descuento o la rentabilidad exigida. Y por ende da un VAN positivo. ¿Ya? Y es el resultado puntual. Yo tengo un VAN puntual. O sea, no, yo digo, ese va a ser el VAN que yo espero, pero puede variar. ¿Ah, cierto? Porque las cosas no necesariamente van a ser exactamente igual como estoy proyectando. Entonces yo sé que las cosas van a variar un poco y quiero saber cuáles afectan más y cuáles afectan menos al proyecto para poder concentrarme en ellas. Entonces, para eso yo hago el análisis de sensibilidad. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, en el primer caso, acá arriba, el primer cuadro que está acá, yo estoy viendo cómo responde el VAN ante cambios en el precio del producto que yo estoy vendiendo. En el flujo está acá, el 1.000 pesos, y todo el año es 1.000 pesos. Se dan cuenta que aquí está asumido como un supuesto, es un dato. Que si yo digo, no, sabes que yo voy a poder vender el proyecto a 1.150, o sea, a 1.150 aquí, ya, cambia todo para abajo. Ya, y cambia el VAN, aumentó 13 millones y la rentabilidad aumentó un montón, a 13,54%. Como ves, la sensibilidad es grande, pero no estoy midiéndola. Tenía el número al azar, ¿cierto? Entonces vuelvo al 1.000. Ya, entonces, ¿cómo yo hago un análisis de sensibilidad? Voy a probar valores distintos. Entonces digo, miren, al precio del producto, cuyo valor base es 1.000 pesos, aquí está anotado, le voy a aplicar variaciones porcentuales de menos 30%, menos 20%, menos 10%, su valor base, que es 0%, un aumento de 10%, un aumento de 20% y un aumento de 30%, y ahí yo quiero ver cuáles son los posibles VAN que van a resultar y cuáles son sus variaciones. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy a calcular el precio, aquí en esta columna, el precio con sus distintos valores. ¿Ya? Que de acuerdo con esos porcentajes que están allá, hay una fórmula aquí. El 1.000 disminuido en 30, el 1.000 disminuido en 20%, el 1.000 disminuido en 10%, el 1.000 no afectado en nada, o sea, variaba un 0%, el 1.000 aumentado en 10% y así. Estos son los posibles valores que yo voy a manejar. Entonces, yo quiero estos resultados. Estos resultados yo los puedo ir haciendo, por ejemplo, ese menos 16 millones, yo lo puedo calcular diciendo, voy a calcular a cuánto es a 700. Y me voy arriba, pongo aquí 700 y veo el valor que da. 16 millones y tanto. Lo copio y lo pego acá. ¿Ya? Y después pruebo el 800. ¿Ya? Pongo el 800 acá y me da un valor acá, que es 9.426.000 y lo pongo acá. ¿Se dan cuenta que en la tabla van apareciendo esos valores? Pero yo no lo hice así. Uno por uno no. ¿Ya?
yo no lo hice de esa manera. Voy a volver el valor original. Yo usé, si se dan cuenta y se ponen aquí, primero ustedes leen la función acá arriba que aparece y dice tabla. ¿Ya? Hay una funcionalidad que se llama tabla de Excel, ¿ya? Que permite hacer la sensibilidad. Y para ello, yo tengo que tener esta estructura. Tengo que tener acá los valores posibles, el valor base acá. Tengo que tener el VAN y su fórmula arribita. Fíjense que hay otra celda ahí, ¿cierto? Y ahí arribita tengo el VAN original. Por eso ahí dice C57, que es el original que está allá. Lo tengo que poner acá. ¿Ya? Y por eso tengo que hacerlo encadenado con una fórmula que sea igual a la celda de allá donde está el VAN, que es el resultado que yo voy a calcular, para yo decirle a la función de tabla que sobre esa operación que está ahí, sobre esa, que es la de ahí arriba, yo quiero calcular el indicador para abajo y poner los valores. ¿Haciendo qué? Cambiando estos valores de acá. ¿Para quién? Para la variable de acá arriba, el precio. Eso es lo que yo tengo que decirle a la tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, voy a borrar. Los borré. Ya, lo voy a hacer de nuevo. Así yo lo tengo que dejar listo yo, el cuadro. Así tienen que estar, con esto vacío. Yo pongo el valor base y con el valor base de estas variaciones yo puedo calcular estos valores de acá, con fórmulas como lo acabo de hacer. ¿Ya? Dejo esto listo. Dejo el VAN con su resultado acá arriba. Listo. Dejo los espacios vacíos y estas variaciones porcentuales las dejé ya con fórmula. ¿Ah? Están con fórmula para que se calculen, porque están todas variando respecto al VAN original. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Para no estar uno por uno, yo selecciono esto de aquí. ¿Ya? Aquí yo voy a hacer un ensayo error, porque no me acuerdo perfectamente bien cómo decía, hasta aquí o hasta acá. Lo vamos a probar. Hasta ahí creo que. Acá voy arriba y voy a la lengüeta de datos. ¿Ya? Me voy a análisis de hipótesis. En algunos Excel dice análisis y sí. ¿Ya? Porque sí es una función condicional. Entonces dice análisis y sí, en algunos casos. Y en otros dice análisis de hipótesis. Abren ahí y dice tabla de datos. Entonces, tabla de datos me dice celda de entrada. El único dato que falta es decirle que yo quiero que cambie respecto a ese precio de arriba. Pero ese precio varía en la columna que está acá. Entonces, la celda de entrada es en la columna. Yo me pongo aquí, pincho ahí donde dice columna. Y luego voy y pincho el precio. Y ahora le digo aceptar. Y ahí, como ven, se rellenó automáticamente con los datos, con los resultados del VAN posible a distintos valores del precio. Y lo que hizo la tabla es tomar el 700, meterlo acá arriba en el 1000, calcular el VAN acá arriba y ponerlo aquí. Después, con el 800, lo mismo, con el 900, lo mismo, los puso aquí. Pero ustedes van a ver el valor que hay aquí, no está digitado a mano, porque no mira ahí arriba, está hecho con tabla. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se hizo? Lo repito. Sí, con el de abajo. Perfecto, miren, esto es univariado porque estoy variando una sola variable, ¿ya? De nuevo, el precio de los materiales directos está acá arriba. Ahí, el 150. Lo puedo hacer con la hora directa, con los costos indirectos, lo puedo hacer con la inversión, con lo que yo quiera. ¿Ya? Siempre que sea un dato que yo ingreso a mano originalmente porque es una estimación. ¿Ya? Y ese está encadenado en el cálculo hacia abajo. Bueno, material directo, si está encadenado, ¿por qué? Porque en la tabla de abajo, ahí lo llaman. ¿Se dan cuenta? Todos esos 150 de ahí están concatenados, ¿cierto? Y este es un porcentaje del anterior porque bajaba el precio. Aquí en este caso baja el precio unitario. Pero dependen todos del 150. Y el 300 que está aquí depende del 150. El 300, de 285 dependen del mismo 150 original. Y los costos variables de fabricación dependen de eso también, del 300. Por tanto, dependen del 150. Y por ende, todo el flujo depende de ello y por ende el VAN depende de ello. Entonces está todo encadenado. Entonces lo puedo hacer con materiales directos. Entonces ya está resuelto acá. Pero fíjense,
suponiendo que en vez de ser 150 sea 105, 120, 135, el propio 150, 165, 180 y 195, que resultan, son estas variaciones de acá, ya que se le aplicamos ahí al 150. Y el VAN resultó en todos esos valores de ahí, ya, con estas variaciones porcentuales. Y vamos a hacerlo de nuevo. Yo dejo la tabla hasta acá. Yo todavía no pongo los valores. Yo quiero saber cuáles son los valores. ¿Ya? Pero yo le dije acá arriba, a la fórmula VAN, también la encadené al resultado del VAN de arriba y está listo. Entonces lo que yo hago es seleccionar este rango, las dos columnas, la que tiene los valores de la variable que me interesa y la variable y el espacio vacío para el VAN, y subo un poquito más para tomar la fórmula de VAN. Así yo les digo a la tabla que esa es la fórmula que yo quiero que replique para abajo. Entonces me voy a datos, ahí arriba, ¿ya? Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y como la entrada es una columna de datos, entonces celda de entrada, que es una columna de datos, ahí yo pongo el dato, no arriba en fila. ¿Ya? Si yo tuviera los datos como acostados en una fila, ahí sí yo pondría fila. Pero es una columna. Entonces me voy hacia arriba y selecciono los 150X. Ya, lo seleccioné, me voy para abajo con la ruedita para que vean lo que pasa, aprieto aceptar y se carga el VAN para todos los valores. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí está el resultado. ¿Qué pasaría si cambia el precio de los materiales a tales valores? El VAN resultante sería ese. Y aquí yo veo la sensibilidad. Porque, por ejemplo, el VAN sí es sensible porque con una reducción de 30% del precio de los materiales directos, el VAN cae más que 30%. El VAN aumenta más que 30%, aumenta un 79%. Es muy sensible. Y todo lo contrario, si el precio de los materiales directos, que es un costo, sube 30%, el VAN baja un 79%. Por lo tanto, yo puedo decir que el VAN es sensible al precio del material directo y con mayor razón al precio del producto que yo vendo, porque las relaciones entre un 30 y un 523% es extremadamente sensible el VAN, en ese caso, a esa variable. ¿Se dan cuenta? Y hay algunas variables que, si ustedes van probando, no son tan sensibles el VAN, no lo afecta mucho. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran decir, ¿qué tan sensible es el VAN al costo fijo de comercialización? Tendría muy poca sensibilidad. Lo puedo hacer. Miren, lo puedo hacer, como está todo encadenado, y ese es un dato, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a copiar esto, copiar, y lo voy a vaciar, ¿ya? Insertar las celdas copiadas acá. Y aquí vamos a poner que es vamos a usar el costo fijo de comercialización. Costo fijo de comercialización, el cual tiene un valor de 500.000. ¿Cierto? Es el valor base. Las fórmulas, vamos a poner ahí. Ahí pegué las fórmulas. Ahí están las variaciones de ese costo. Pero ese costo está en positivo y en el VAN está negativo. Si yo lo pruebo positivo, voy a desordenar todo esto. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a tomar costo fijo de comercialización y lo voy a poner como una variable del proyecto. ¿Ya? Entonces voy a decir como esto. De hecho, vamos a hacerlo así. Aquí vamos a poner costo fijo de comercialización. ¿Ya? Es un... Vamos a poner formato de celda, los bordes completitos. ¿Ya? Y el dato, como hacer un dato de entrada, lo vamos a poner así, y le vamos a poner aquí que son 500.000. ¿Ya? Entonces, vamos a decirle acá abajo, aquí, que es igual a menos negativo para que quede como costo, ese de ahí. Ya, lo pusimos como un parámetro acá, ¿ven? Entonces ahora sí, en la tablita de abajo, que tenemos los valores, esto nada que ver, ¿cierto? Aquí tenemos que asegurarnos que está referenciado el VAN,
y ya tenemos la tablita vacía con los distintos valores de los costos, del costo fijo de comercialización, y queremos ver la sensibilidad del VAN. Entonces, yo tomo esta área, incluyendo el VAN, voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y es una columna de datos nuevamente, pincho en columna y voy a buscar dónde está el costo. Aquí está el costo fijo de comercialización y pincho ese. Y ahora vemos qué resulta. Aprieto aceptar y ahí están las variaciones del VAN. Y como verán, en este caso es poco sensible el VAN al costo fijo de comercialización, porque cuando el costo fijo de comercialización cae un 30%, el VAN sube apenas un 12%, mucho menos que el 30%. Y todo lo contrario, cuando sube un 30% el costo fijo de comercialización, el VAN cae solo un 12%, por lo tanto es una variable no de mucha preocupación para mí, para efectos de analizarla más allá en términos del riesgo que le puede ocasionar al VAN. Una variación de este costo no le genera mayor riesgo al resultado del proyecto. Si lo hacen los valores de arriba, al precio al cual yo puedo vender el producto o el precio de los materiales directos, eso sí es de preocuparse. ¿Ya? ¿Se entiende la idea del análisis de sensibilidad? Sí, profesor, ahora sí se entiende. Profesor, nosotros enviamos el trabajo, igual tenemos diferencia en lo de la sensibilidad. ¿Está la posibilidad de que lo podamos cambiar? Por supuesto, sí, hasta el jueves se puede cambiar si quieren el trabajo. Gracias, ¿ya? profesor. Si no lo pudieran cambiar, me mandan un correo y mandan el trabajo ahí. Gracias. Ya, falta otra sensibilidad, ¿ya? O sea, es la misma lógica, pero podemos hacerla con dos variables al mismo tiempo. Y hasta ahí me deja la función de tabla, ¿ya? Y por eso tenemos abajo esa tablita que está ahí. Y eso está en los contenidos, ¿se acuerdan? Esto es una, digamos, una sensibilidad bivariada, ¿ya? Y aquí yo puse dos cosas, el precio de los materiales y el precio del producto. Pero los precios materiales igual que antes, fíjense, los valores que arriba, ¿ya? Las mismas variaciones y son 150, 120, 135, los mismos. ¿Sí? Y acá, arriba, es como si pusiera acostado los valores del precio del producto. Esto de acá. Como si yo lo pusiese acostado. La diferencia es que yo quito esta fila de aquí, esta columna de aquí, perdón. Esa no va en esta nueva disposición. Van como pegados esto y los pongo acostados. Fíjense. Igual que en el caso de este de acá, no va la del medio. No va el valor base del medio. Aquí yo lo usé como pivote para calcular los valores. El problema con esta otra forma es que ustedes no pueden poner fórmulas para estos valores, tienen que digitarlo a mano. Entonces yo saco los valores, los calculo con fórmula quizá, y después los copio y los pego encima de nuevo como valores. ¿Ya? Y está el 105, 120, si ustedes se dan cuenta, están digitados. No están con fórmula. Por si lo hago con fórmula, le aparece un problema a esta forma de operacionalizar la tabla. O sea, aquí yo tengo, la idea es que este cuadro está vacío de aquí, este de aquí está vacío. ¿Ya? Ese está vacío. Y yo lleno con una orilla el precio de los materiales directos y la otra orilla de arriba con el precio del producto y sus distintos valores, y el medio dejé y lo estoy marcando con orilla los valores base. Cosa que los cuadrantes que están ahí me tienen que arrojar el valor original del VAN, que es 3.793.000. Si vamos a ver arriba, es 3.793.000, acá se ve, ¿cierto? Acá. ¿Ya? Y bueno, y el VAN base, como en los otros casos, había que ponerlo arriba de la columnita, aquí hay que ponerlo en la esquina, donde confluyen los dos, la columna y la fila, aquí. En esta esquina se pone el VAN base, y ahí está llamado desde allá arriba. Entonces, voy a borrar aquí. Están con colores, porque yo le puse colores para que se den cuenta que los rojos son las variaciones negativas del VAN, los que dan VAN negativo. En algunos se reduce, como en ese caso de ahí arriba, pero queda positivo igual todavía. Y ahí están todos los positivos. Los rojos son los negativos. Ya, los voy a borrar. Ahí está. Ahí está limpio. Así yo debería tener el cuadro. Lo que pasa es que se pone en rojo porque hay un formato condicional que dice que hay una regla que dice que si el valor de la celda es
negativo se pone rojo, ¿ya? Por eso hay una configuración ahí. Si yo pongo aquí, acá al lado derecho, escribo aquí -1, se pone rojo, ¿ya? Y si pongo 1, no pasa nada, ¿ya? Es una configuración del formato de la celda, nada más. Bueno, estando vacío, con los números digitados en este caso, no con fórmula, y los números digitados, yo tengo que decirle al Excel que esto es el precio del producto y tengo que decirle al Excel que este es el precio de los materiales. Y ya le dije que quiero el VAN porque lo puse aquí. Cuando yo tomé entonces la tabla y selecciono todo esto, le estoy diciendo, quiero que calcule esa celda que está en la esquina, que es VAN, con los distintos valores para dos variables y sus resultados los va poniendo acá en el medio. ¿Ya? Entonces le digo acá, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y hay dos entradas. La entrada de columna igual que antes. De columna es lo que está acá, la columna que está parada del precio de los materiales. Entonces yo digo que esos valores son para el precio de los materiales. Voy a buscar arriba donde está el precio de los materiales, que era el 150. Yo ahí le digo, esos valores que están en la columna allá abajo, los reemplazo aquí, en el precio de los materiales directos. ¿Ya? Esa es una. Y segundo, la fila que está acá arriba es una fila. Ahí van los precios del producto que yo vendo. Tengo que decirle aquí al Excel que los datos que están en la fila, ahí arriba, aquí va el precio del producto. Para arriba, por el precio del producto, yo lo registré acá. No está en naranjito, ahí está el precio. ¿Ya? Y listo. Y aquí le doy un aceptar. Y ahí se rellenó con el VAN calculado con las combinaciones posibles que hay aquí. Por ejemplo, con el precio del producto si fuera 800 lo reemplazo arriba y al mismo tiempo pongo 135, ¿ya? En el precio de los materiales y lo reemplazo arriba y va a dar un VAN de menos 8 millones. Menos 8.422.363. Y es como que hubiese hecho ese trabajo varias veces y te lo ahorraste con la función de tabla. Y ahí están los valores del VAN y aquí yo puedo ver cómo se comportaría, cuáles son los posibles escenarios donde el VAN sigue siendo positivo y donde sigue siendo negativo, donde se pone negativo. Acá se nota claramente que el proyecto me aguanta una caída del precio del producto un 10% solo si el precio del material directo fuera 105. Si el precio del material es más alto, también pierde. ¿Ya? Cosas como esas puedo decir de esta tabla. Ya, eso era. ¿Sienten que les aporta? ¿Que pueda servir? Bastante, profesor, porque significa que el análisis de sensibilidad que hicimos está malo. Ya. Entonces lo puede volver a hacer, lo puede arreglar. ¿Ya? No hay problema. Le puede pasar este Excel. ¿Ya? Le puede pasar al tiro este Excel para que puedan... verdad que si se lo mando por chat, se les sale que tienen que meter una clave, algo por el estilo. Y la semana pasada lo tiró por el foro. Por el foro lo vamos a meter, ¿ya? No hay problema. Entonces, primer respiro. Denme un segundo, que tengo una confusión de ventanitas. Y está el curso. Miren, como este es de financiero, este es de semana 3, ¿ya? Entonces, ustedes para ir a buscar este documento, lo van a ir a buscar a semana 3, ¿ya? Pero yo se lo voy a llamar como ejemplo sensibilidad, se va a llamar el archivo, ¿ya? Y lo estoy subiendo inmediatamente para que puedan verificar y me comenten si lo pueden ver o no. Traten de meterse quienes puedan a la semana 3 y les digo enseguida cuando está listo. Ya, miren, lo subí en semana 3
pero no en el foro, sino que abajo del foro, más abajo. ¿Ya? Entonces, donde estaba la planilla originalmente, la presentación, abajito ese dice ejemplo sensibilidad. Entonces ahora yo voy a compartir esa ventanita para que hablemos entonces del trabajo. Bueno, ahí estoy mostrándoles, ahí está. Ya, voy a salirme eso. Ahí abajo, si yo bajo hasta el fondo de la semana 3, ahí está. Ejemplo de sensibilidad. Si ustedes pinchan ahí, tiene que descargarse el archivo. ¿Ya? ¿Lo vieron? Sí, profesor, ya se ve. Perfecto. Creo que Mario me hizo las preguntas, que eran sobre la tarea de la 3, ¿cierto? Ya. Esto de que el flujo tenga o no tenga reinversiones no es una regla. Ya puede tenerlo o no tenerlo dependiendo del enunciado. En este caso, yo tengo que leer bien en calma el ejercicio porque como tengo tantos, no recuerdo en este caso, estoy mirándolo, ¿ya? No tiene reinversión, profe. No, no tiene, por lo que veo, no tiene reinversiones, entonces no tiene que ir, ¿ya? Era un caso específico en otro ejercicio que tenía una reinversión, ya sea porque cuando hay una ampliación o repongo un activo, ya puede haber una reinversión, pero este ejercicio estaba un poquito más simple porque no tenía nada de eso, ¿ya? Entonces no tiene que ir nomás, ¿ya? Depende de cada ejercicio. Esa línea ya no va nomás. ¿Y el asunto de que está hecho un año y no hace 6 meses? El capital de trabajo. Ya, el capital de trabajo. A ver, ¿dónde está el capital de trabajo? Denme un segundito. Unidades, inversiones. Aquí está. 25% de los egresos del año 1. Es decir, yo tomo los costos que son egresos, los que van arriba en el paso 1. Eso que yo pinto en otro color, ¿ya? Que no tiene que considerar la depreciación, la amortización tangible, nada de eso. Tomo solamente los egresos, los pagos que vaya arriba. Es decir, los costos directos o variables, los costos fijos de fabricación, ese tipo de cosas, ¿ya? Los sumo del año 1 y me da un valor anual. Y dice aquí, yo tomo el 25% de eso, tengo que cubrirlo con capital de trabajo. Entonces yo le calculo la cuarta parte de ese valor, no la mitad, sino que la cuarta parte, y ese lo considero como una inversión necesaria de capital de trabajo y va en negativo con inversión inicial en el año 0. ¿Ya? Lo ponen debajito de las inversiones físicas, capital de trabajo. ¿Ya? Así que es un cuarto, es un 25%, en este caso no es la mitad. Depende de cada caso. Acuérdense que esto dependía del flujo, del ciclo del producto. Ya el producto, cuánto me demoro en ir a buscar el material, en procesar, producir, vender y cobrar. Y aquí en este caso me demoro un cuarto de año. Y por lo tanto tengo que estar un cuarto de año cubriendo los egresos. Entonces tomo los egresos anuales, los divido en 4 y tengo el cuarto de los egresos y digo, ese es mi capital de trabajo. ¿Ya? Y eso es lo que tengo que tener en efectivo como una inversión inicial en la cuenta bancaria del proyecto para que el primer 25% del año, los primeros meses, ¿ya? Los primeros 3 meses del año vaya gastando de ese fondo que yo tengo en cuenta bancaria, que sería el capital de trabajo. Entonces, terminado ese fondo, justo terminan los 3 meses y el proyecto ya está recibiendo ingresos y con esos ingresos empieza a funcionar todo bien. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se aclara? ¿O no? ¿Estamos ok? Yo sí, no sé mis compañeros. Ya, perfecto. Profe, yo tengo una consulta. Sí, cuénteme, Natalia. En el trabajo para el análisis, ¿usted pide que se hagan gráficos también? No, lo que pasa es que acá aquí, en la número 5 dice, evalúe el proyecto bajo el esquema inversionista suponiendo tasas de costo de oportunidad de capital del 5 al 14. Y hay una tablita, en la tablita aparecen como un cuadrito donde usted va poniendo el resultado abajo.
Y después de eso, aquí dice, analice los resultados y grafique la relación entre VAN y tasa de descuento. Entonces, cuando usted tiene el 5%, tiene un VAN. Cuando tiene el 6%, tiene otro VAN. Cuando el 7%, otro VAN. Entonces, usted lo que tiene que graficar es la relación entre ambos. Un gráfico de dispersión en Excel. Un gráfico de dispersión es el que tiene puntitos, ¿ya? Lo que le permite poner una variable en un eje y la otra variable en el otro. Entonces, en el eje de las X usted pone la tasa, que va del 5 al 14. Esa la pone como variable del eje X. Y el eje Y, el eje vertical, pone el VAN, que resultó de cada uno de los casos. ¿Ya? Esa es la idea. Y le va a salir una línea. Si usted le pone a ese gráfico de dispersión, lo pone con línea, le va a salir una relación que puede ser positiva, puede ser negativa, ¿ya? Y de acuerdo con lo que hay, tiene que saltarle coherente con lo que hay en la materia del curso, donde en una parte de la materia del curso habla del VAN y su relación con la tasa de descuento. Tiene que darle algo parecido a eso y analizar en función de lo que usted aprendió en ese módulo, en esa parte del módulo. ¿Ya? Esa es la idea. El único gráfico entiendo que se pide. Sí, el único. ¿Ya? Ok, profe, gracias. De nada. Ya. Parece que ahí estamos, ¿cierto? Bueno, y en semana 4 hablamos de evaluación social de proyectos. Aquí yo voy a dejar abierto nuevamente el buzón para que lo vayamos a ver. ¿Ya? Porque aquí hay un proyecto de nuevo y hay unas reglas para poder hacer los ajustes de los valores, hacer la evaluación social. Y además hay un esquema para hacer esto. Hay un flujo, un esquema para el flujo, para dar una idea de cómo tienen que entregarlo. ¿Ya? La forma en que tienen que entregarlo. Las cosas que tienen que incluir. ¿Ya? Entonces, yo voy a dejar de proyectar esta pantalla y me voy a ir a la presentación que tradicionalmente les muestro. ¿Ya? Antes de pasar a esos puntos. Profesor, una última duda antes de irnos a la cuarta semana. El trabajo lo podemos enviar en Excel porque es mucho más práctico tratar de pasarlo a como aparece la plantilla original. Sí, lo pueden entrar en Excel siempre y cuando tengan una primera hojita con una portada, que tengan los datos de ustedes, que ustedes pongan sus conclusiones, sus textos. En el mismo Excel pueden hacerlo incluyendo un cuadro de texto, insertando un cuadro de texto, pueden ir escribiendo y mientras esté ordenado, no hay problema en entregarlo en Excel, conservando la forma. ¿Ya? Sí. Eso. Muchas gracias. Perdón. De nada. Entonces, vamos a la presentación. Ya nos tomamos una hora. Pero que esta sea un poco más rápida que es que la de evaluación financiera tiene los principios de evaluación de proyectos, entonces es bien larga por eso. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a proyectar al modo completo, por lo tanto ya no voy a poder mirar sus intervenciones, así que me pueden hablar directamente, ¿ya? No pueden interrumpir si tienen duda. ¿Ven bien la presentación? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá vamos entonces. Entonces, el temario. Obviamente siempre tenemos una introducción para ver de qué está tratando este tema de hoy día, qué relación tiene con todo el contenido y el hilo conductor que tiene esto. Van a hablar de los beneficios de los costos sociales, ¿ya? Los precios sociales y económicos, a diferencia de los precios de mercado, vamos a entender esa diferencia, y cómo se realiza la evaluación social de los proyectos. Porque hasta el momento lo que hemos visto es una evaluación financiera de flujo de caja para ver si es rentable o no es rentable para un inversionista. ¿Ya? Entonces, la diferencia que queremos ver acá es que la evaluación social, al contrario de lo anterior, quiere ver la conveniencia no para un inversionista, sino que para el país en su conjunto. Por eso normalmente esto en otros países se llama evaluación económica, porque le dicen la economía, le dicen al país o a toda la sociedad. La economía chilena, la economía brasileña. Estamos hablando del país en el fondo. ¿Ya?
todos los efectos que hay en el país, económicos para personas, para instituciones, para todo el mundo. Entonces, indistintamente se habla de evaluación económica o de evaluación social de los proyectos, ¿ya? Y derechamente en otros países del hemisferio norte le dicen el análisis costo-beneficio de los proyectos, ¿ya? Bueno, al ser una evaluación desde el punto de vista del país, hay que pensar que los proyectos tienen impactos sobre terceros, ¿ya? Por ejemplo, la construcción de un megaproyecto como lo fue el Costanera Center, durante ese proceso tenía algunos impactos viales. Entonces, obviamente, afectaba el tránsito de las personas. Obviamente, cualquier construcción de una edificación así emite ruido a su entorno, ¿ya? Y también algún tipo de contaminación en el proceso. Entonces, esos son efectos externos que no quedan recogidos en los flujos de caja de un proyecto, ¿cierto? Los flujos de caja son los que paga el proyecto, pero el proyecto no paga porque hizo ruido, no paga porque intervino la vialidad, ¿cierto? O perjudicó a alguien. Y había algunos proyectos que al contrario, que eran cosas buenas para el resto, por ejemplo, un proyecto cultural, alguien que haga alguna cosa, alguna actividad cultural en un parque, que sea a lo mejor para beneficio personal y de un grupo de personas, pero todos los que estén en el entorno se van a ver beneficiados, ¿ya? Eso es un beneficio externo que no queda recogido en ningún flujo de caja. Entonces, hay un desafío en la evaluación social debido a que algunos efectos no quedan recogidos en un flujo de caja o no valorizados. Y muchos efectos son bastante intangibles, pero no por serlo así, dejan de producir un impacto. Esas cosas son difíciles de considerar en una evaluación. Así que por eso que la evaluación social es un poco más desafiante que la evaluación privada de proyectos, ¿ya? Social determina aquellos proyectos que contribuyen al desarrollo del país, ¿ya? Mientras que ellos son desfavorables, al contrario, no deberían ser un apoyo al país, sino que un poco un retroceso, ¿ya? Por eso que es importante la evaluación social de proyectos. Entonces, por ende, el desafío de esta unidad es que, y el objetivo de esta unidad es que ustedes sean capaces de diferenciar los aspectos distintivos de la evaluación social comparados con la evaluación financiera, primero que todo, y que sepan aplicar las correcciones que correspondan para pasar de algunos valores que son financieros a valores sociales, para poder evaluar el proyecto, ¿ya? Usando los parámetros que son determinados para el país. ¿Ya? Hay parámetros que son determinados para el país, dado que una evaluación social no es que yo tenga mis valores sociales o mis parámetros y otra persona que evalúa tenga sus otros parámetros, sino que como es social, uno tiene que tener un único parámetro para todos, ¿ya? Y eso se centraliza la determinación de esos parámetros. Entonces, la evaluación social de proyectos, como les decía, es la evaluación de la conveniencia de realizar o no un proyecto desde la perspectiva de todo el país o la sociedad en su conjunto y no solamente de una persona. Por lo tanto, debería ser como la perspectiva de la suma de todos, ¿ya? Normalmente los inversionistas les interesa la rentabilidad privada de los proyectos, pero en lo que respecta a la inversión pública, no solo importa que sean sostenibles financieramente, sino que el principal foco de inversión pública es que sea rentable desde el punto de vista social para que pueda contribuir de esa manera al desarrollo del país, resolviendo los problemas de la sociedad, ¿ya? Y la manera en que esta es contribuir al país es haciendo que sea lo más eficiente posible, ¿ya? La eficiencia tiene que ver con tomar decisiones que son las mejores posibles con los recursos que tenemos. O sea, aquí hay decisiones que te rinden lo máximo posible, que te dan los mayores beneficios posibles a un cierto costo dado, o que logren los objetivos al menor costo posible, ¿ya? Y entonces eso se busca con la eficiencia. Y en la evaluación social eso es lo que buscamos, pero valorizado todo desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, esto tiene que ver con un método, no tiene que ver con el objeto de análisis. Es decir, este método es aplicable a proyectos ya sean gubernamentales, ¿ya? Proyectos del Estado o del municipio, como a proyectos de empresas o privados o a los suyos. ¿Ya? Sus proyectos personales también pueden ser sujetos de evaluación social. El tema es que la evaluación social es una forma de evaluar, ¿ya? No es que sea solamente aplicable a los proyectos públicos. Y otra cosa que corresponde a distinguir es que no estamos hablando de evaluación de proyectos sociales.
¿ya? Estamos hablando de evaluación social de proyectos, que no es lo mismo que evaluación de proyectos sociales, porque evaluación sin apellido es cualquier tipo de evaluación y tradicionalmente, si uno dice así, se refiere a evaluación financiera. Entonces, evaluación de proyectos es la evaluación financiera de los proyectos. ¿Ya? Y si yo digo evaluación de proyectos sociales, estoy hablando de la evaluación financiera de proyectos cercanos a la comunidad. Proyectos sociales normalmente se asocia a ese tipo de proyecto, a lo que es comunitario, a lo que es relativo a las personas donde viven, al día a día. A eso se refieren normalmente los proyectos sociales. Pero hay que decir que todos los proyectos son sociales, público y privado, porque todos tienen impacto en la sociedad. ¿Ya? Entonces, no usemos esa terminología. Aquí no aplica esta de proyectos sociales, aquí es evaluación social, que es igual a evaluación económica. Por ende, este tipo de evaluación tiene su sustento y sus fundamentos en la teoría económica. ¿Ya? No tiene que ver con temas sociales como la asistencia social. Tiene que ver con teoría microeconómica. ¿Ya? Ese es el fundamento de la evaluación social de proyecto. ¿Ya? Entonces, no es algo blando, es algo bien duro y por ende un poco más complejo que la evaluación financiera de proyecto. ¿Ya? En el caso nuestro, de nuestro país, tenemos lo que se llama Sistema Nacional de Inversiones, ¿ya? Que es la institucionalidad que regula el proceso de inversión pública y establece las reglas del juego. ¿Ya? Entonces, este Sistema Nacional de Inversiones establece todos los mecanismos, los procesos, procedimientos, las formas de evaluar los proyectos públicos para garantizar que sean estos eficientes. ¿Ya? Y descansa en dos instituciones. ¿Ya? Por un lado, la Dirección de Presupuesto, que tiene a cargo dos subsistemas del Sistema Nacional de Inversiones, que tiene que ver con la formulación del presupuesto y con la ejecución del presupuesto. Mientras que hay otra institución que es una división del Ministerio de Desarrollo Social, que es una división que se llama División de Evaluación Social de Inversiones, que tiene a cargo otros dos subsistemas del Sistema Nacional de Inversiones, que es la evaluación ex ante o el subsistema de evaluación ex ante y el subsistema de evaluación ex post. Entonces, en estos subsistemas se establecen todas las reglas de cómo evaluar los proyectos. ¿Ya? Y por lo tanto, hay una página web que ustedes pueden visitar de ese Sistema Nacional de Inversiones, que está administrada principalmente en realidad por el Ministerio de Desarrollo Social y no por la IPRES, está administrada por radica en el Ministerio de Desarrollo Social, y está toda la información referida a las normas de inversión pública y cómo evaluar el proyecto, a las metodologías que correspondan. ¿Ya? Eso está todo ahí, lo podemos mirar más ratito. ¿Ya? Entonces, ahora, dicho lo anterior, pasamos a las diferencias con la evaluación privada. ¿Ya? Primero que todo, como los flujos de caja son los que interesan en la evaluación financiera, estos flujos están valorados con los precios de mercado. Porque nosotros poníamos, ¿se acuerdan en el ejercicio? El precio del producto al cual lo voy a vender es un precio de mercado. El precio de los materiales que yo voy a usar es un precio de mercado. El costo de un arriendo, por ejemplo, está a precio de mercado. El costo total de la inversión es un presupuesto completo que tiene una desagregación unitaria que tiene precios unitarios que son de mercado. Entonces está todo valorado a precio de mercado porque los precios de mercado son los que va a pagar el proyecto y los precios de mercado son los que va a recibir el proyecto. En la evaluación financiera eso es lo que importa. Eso es lo que en realidad es el costo y el beneficio desde el punto de vista privado. Vender un producto a 1.000 pesos es el beneficio, es la entrada de plata. Y pagar un insumo a 500 pesos es un costo. ¿Ya? Y eso son los ingresos, y los ingresos son los costos y los beneficios relevantes en la evaluación privada. En la evaluación social a veces nos sirven esos precios, porque esos precios, al ser de mercado, depende de si estos mercados tienen un buen funcionamiento, y si es así, van a reflejar realmente el verdadero valor para la sociedad. Si tienen una distorsión, entonces esos precios de mercado no van a reflejar el verdadero valor para la sociedad de utilizar un recurso o de vender el producto. ¿Ya? Por ejemplo, vender el producto a 1.000 pesos no refleja necesariamente el beneficio social de que la persona que compra el producto lo obtenga al consumirlo. ¿Ya? Y de hecho, cuando nosotros compramos un producto, lo pagamos porque estamos dispuestos a pagar por él como mínimo ese precio.
muchas veces las personas compran algo y dicen estuvo barato, y eso significa que estaba dispuesta a pagar mucho más, como extremo. ¿Ya? Y eso significa que su valor era mayor que el precio reflejado en el de mercado. Entonces el verdadero valor es más alto para esa persona. ¿Ya? Y así para otras personas puede ser más bajo. Entonces el precio de mercado refleja el ingreso para el inversionista, pero no refleja el valor que genera en la sociedad el consumo de ese bien al momento de satisfacer una necesidad. ¿Ya? Entonces hay que investigar cuál será ese valor. Distinto es en un caso de un mercado muy competitivo, sin distorsiones, donde el precio de mercado sí refleja el valor de la última unidad consumida. ¿Ya? Porque en ese equilibrio, la última persona que lo compró en el extremo al valor que estaba dispuesto a pagar. Y por lo tanto, el precio de mercado es un buen reflejo del valor social de ese producto vendido. ¿Ya? Y por el lado de los insumos y de los costos, cuando pagamos el precio de un material al precio de mercado, eso es un costo para el proyecto desde el punto de vista de la evaluación financiera. Pero desde el punto de vista de la evaluación social, a lo mejor no lo es. Porque a lo mejor el producto tiene impuestos, por ejemplo. Y el impuesto no refleja el costo de haber obtenido ese producto, sino que es simplemente algo que te cobra el Estado y no tiene fundamento económico, ¿ya? No tiene fundamento en su proceso productivo. Si uno suma los costos de producción y al final agrega el impuesto es un extra que no refleja costos de obtener el producto. Por tanto, es una distorsión. Yo tengo que quitar los impuestos. Entonces, por ese motivo, yo tengo que hacer correcciones de los precios. Otro ejemplo, el precio de la mano de obra. Si yo uso mano de obra de un grupo de la sociedad que está muy desempleado, a lo mejor un porcentaje de esa población que yo usé, que contraté para el proyecto, estaba desempleada. Si un 30% de la población estaba desempleada, pero yo le pago un sueldo de mercado a la persona, ese sueldo de mercado no refleja que realmente esa persona estaba desempleada, que el costo de usar el tiempo de esa persona, no es igual que usar el tiempo de una persona que ya estaba empleada y yo tuve que sacarla de un trabajo para usarla en mi proyecto, porque yo la saco de ese trabajo y se reduce la productividad de ese trabajo donde estaba. Y eso es un costo mucho más grande que si yo saco a una persona del desempleo, que lo que sacrifica era su tiempo de ocio, sus actividades cotidianas, pero no la productividad en un negocio. Por ende, si yo uso el mismo precio de mercado para ambos, estoy sobrevalorando el verdadero costo de la persona desempleada. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer un ajuste cuando yo sé que yo saco personas de un grupo que está desempleado o que tiene otros problemas de ajuste de mercado o tiene otras distorsiones de mercado. ¿Ya? Ese sueldo no refleja eso. De hecho, para todos nosotros, el sueldo contiene el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, nuevamente, no refleja un costo fundamentado económicamente, simplemente es algo que te saca el Estado. Por lo tanto, es un traspaso al Estado. Esa parte del sueldo no refleja el costo nuestro de hacer el trabajo, no refleja nuestro sacrificio de tiempo, no refleja eso. Refleja una parte que es el impuesto, que es una transferencia. Entonces hay que sacársela, hay que corregir. Entonces, así como le estoy dando algunos ejemplos, todos los precios tienen alguna distorsión quizá, en algunos en mayor, otros en menor medida, y por ende tenemos que corregir los precios antes de valorar los insumos de un producto, o sea, de un proyecto, los beneficios que obtiene, todo eso tenemos que corregirlo. Entonces, aunque tengamos un flujo de caja, no podemos usarlo directamente para la valoración social, sino que tenemos que corregir todas sus valoraciones. Y además, el flujo de caja, vean que ustedes tienen la depreciación, la amortización tangible para poder calcular el impuesto. Y resulta que el impuesto, al ser un traspaso directo de un bolsillo de la sociedad a otro bolsillo de la sociedad, es decir, de nuestro bolsillo al Estado, no refleja un costo de la sociedad en su conjunto, refleja una transferencia. Por tanto, no es un costo social, no refleja un costo de recursos. Entonces, en los flujos de caja hay que eliminar los impuestos para hacer la evaluación social. Y hay que eliminar, por tanto, las depreciaciones y todo ese tipo de cosas. Lo que nos importarían son los ingresos y egresos del paso 1 y los del último paso, los del paso 5. Los ingresos y egresos no afectan impuestos. Esos 4 son los que nos interesan, corregidos, más
otros efectos que puede tener el proyecto sobre terceros. ¿Ya? Entonces hay que hacer una transformación del flujo. Hay varias diferencias. Entonces tenemos primero que los precios de mercado pueden no reflejar el verdadero costo social de las cosas. Ese es un primer punto. Y que los inversionistas cuando toman decisiones no tienen en cuenta los efectos externos, ¿ya? Sobre terceros, los efectos indirectos o externalidades, ¿ya? El efecto que le provoca la contaminación, el ruido que genera, o porque yo puse un negocio aquí, le quité mercado al negocio chiquitito que estaba al lado. Esos efectos indirectos tampoco los consideramos en la evaluación de nuestros proyectos cuando es financiero, pero en una evaluación económica o social sí tiene que considerarse, ¿ya? Esas son las grandes diferencias. ¿Ya? ¿Por qué los precios sociales o privados no reflejan el costo de oportunidad? Porque existen impuestos, subsidios que distorsionan, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo pago en la escuela de mis hijas está subsidiado. Entonces no refleja el verdadero costo de darle educación. No es lo que yo pago. Lo que yo pago más el subsidio que le dan es el verdadero costo. Entonces cuando hay un subsidio tengo que sumarlo nuevamente para que refleje el costo. O al revés, cuando compran algo y tiene impuesto, hay que restárselo porque el impuesto es un traspaso. ¿Ya? Son distorsiones. Entonces, esas son algunas cosas que distorsionan los precios. También, cuando hay restricciones de precios, como precios mínimos, no se puede cobrar menos de esto o no se puede cobrar más que esto, un precio máximo, una regulación de precios, esos no permiten que los precios lleguen a su verdadero equilibrio. Y al hacer eso, estos precios que nosotros observamos, mínimos y máximos, no reflejan el verdadero valor social de las cosas y no nos sirven para la evaluación social. ¿Ya? Asimismo, algunas estructuras de mercados, como los monopolios o los monopsonios, monopolio donde hay un solo vendedor y monopsonio donde hay un solo comprador que ejerce poder de mercado, ¿ya? Por ejemplo, monopolio, el agua potable o la electrificación, y por eso tienen reguladas sus tarifas, no se les deja cobrar libremente lo que quieran, se les queda una regulación, porque si fuera libre, cobraría un precio mucho más alto, el cual no reflejaría el verdadero valor para la sociedad. Y al estar regulado y tener una tarifa, esa tarifa se acerca mucho al verdadero valor para la sociedad. Los monopsonios es cuando hay un solo comprador. Por ejemplo, en el tema de la leche, de las grandes empresas productoras, bien vendedoras de leche, comercializadoras de leche, le compran a pequeños productores. Y todos esos pequeños productores enfrentan a un solo gran comprador que tiene todo el poder de mercado y tiene la posibilidad de fijar el precio. ¿Ya? En ese caso, entonces, tampoco ese precio es un precio competitivo que pueda reflejar el verdadero costo-oportunidad de los recursos. ¿Ya? Entonces, todas estas distorsiones generan diferencias entre el precio que sí observamos con el verdadero valor que debieran tener económico, el cual hay que investigarlo en caso de la evaluación social. Y más, como les decía, los efectos externos indirectos, como las contaminaciones, el ruido, ¿ya? El sustituir un producto de otro competidor, ese tipo de cosas que son impactos no quedan reflejados en la evaluación social y por lo tanto en los precios privados no se reflejan en los precios de mercado. ¿Ya? Yo les dije esto de la economía. Entonces, no sé si ustedes recordarán, ¿ya? Voy a explicar este gráfico, este gráfico de demanda y oferta. Seguramente ustedes tuvieron un curso de economía al principio y vieron la demanda. Y la demanda decía, mientras sube el precio, menor es la cantidad demandada. Y cuanto más bajo sea el precio, más alta es la cantidad demandada. Y eso es lo que refleja la línea azul acá, que es la demanda. Donde en el eje X medimos la cantidad del bien y en el vertical el precio. Entonces, mientras más alto sea el precio, menor la cantidad demandada. Y por eso la línea azul tiene pendiente negativa. Esa es la función de demanda. ¿Ya? Y la roja es la oferta, es todo lo contrario. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Tiene pendiente positiva. Entonces tomemos la oferta de abajo. Si hubiera un equilibrio competitivo sin distorsiones, el equilibrio sería el punto E. ¿Ya? Y en ese punto E tendríamos el precio de equilibrio PE. En ese caso, sin distorsiones, y si esto es un mercado competitivo donde hay muchos compradores y muchos vendedores y ninguno tiene poder de mercado, entonces pasa lo siguiente. La curva de demanda
Si bien yo tiro un precio aquí y lo reflejo en la curva de demanda y veo abajo la cantidad demandada, me dice cuánto es la cantidad que están dispuestas las personas a comprar a determinados precios. Eso me dice la demanda. Si yo lo miro al revés, yo miro una cantidad dada y miro hacia arriba, yo digo cuál es el valor para las personas de la última unidad consumida, de esa última unidad consumida. Entonces la primera unidad consumida tiene un valor muy alto y por eso la demanda parte de ahí arriba. La segunda unidad tiene un valor cada vez más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, y por lo tanto, digamos, el beneficio de consumir va reduciéndose por cada unidad. ¿Ya? En equilibrio competitivo, PE refleja justo eso. Refleja justo el valor de esa última unidad. ¿Ya? Es decir, refleja, si nosotros somos capaces con un proyecto de generar una unidad más de X para la sociedad y la sociedad la consume, ese precio E justo refleja el valor que tiene para las personas consumirlo. Por lo tanto, es reflejo del valor social. Por otro lado, la oferta refleja el costo marginal de producción, es decir, el costo de generar una unidad de producto más. Al principio, la primera unidad tiene un costo marginal bajito, y por eso parte de acá abajo la oferta. Y mientras más yo produzca, el costo marginal va creciendo, el costo marginal en su área relevante. ¿Ya? Va aumentando porque obviamente, no sé, ustedes piensen en una pastelería y tienen la cocina, tienen 2 hornos y tienen un cocinero y producen un pastel y ven el costo marginal que tiene este pastel, ¿ya? Y van metiendo otro pastel y otro pastel y otro pastel y van contando horas más de cocinero. Llega un punto donde empiezan a interferirse o a molestarse dentro de la cocina y por lo tanto el costo de lograr un pastel más pues va aumentando. ¿Ya? Y así el costo marginal sigue aumentando. Entonces, la altura que yo mido en la oferta es el costo marginal, el costo social. Y en equilibrio, la demanda y la oferta se cruzan. Y por lo tanto, el punto E, PE, que es el precio de equilibrio, refleja tanto el costo marginal de producción, porque es el reflejo en la oferta, como el valor marginal de consumir en la demanda. Por lo tanto, el PE en equilibrio competitivo es igual al precio social. ¿Ya? Entonces, en un mercado perfecto, es decir, un mercado sin distorsiones, con muchos compradores, con muchos vendedores, y sin distorsiones como impuestos o subsidios, sin externalidades, sin efecto externo, el precio de equilibrio es igual al precio social. ¿Ya? Se llega automáticamente. Y partiendo de esa situación ideal, si el Estado establece un impuesto de T pesos, lo que va a generar es como si la oferta o el costo marginal aumentara en T. Es como si fuera así. Entonces hacemos una oferta ficticia hacia arriba, que refleja un costo marginal más alto. Y con esa oferta ficticia hacia arriba hay un nuevo equilibrio que es P imp, ese precio, con la cantidad X imp. Entonces, en una situación con impuesto, las cantidades transadas que uno observa en la realidad son menores a las deseables socialmente y el precio con impuesto es mayor al precio social. ¿Ya? Y de hecho, el PIMP sí va a reflejar el valor que tiene para consumir una persona adicional el producto. Pero si tú quieres comprar ese producto para generar un proyecto, vas a observar que el costo marginal real está acá abajo, en P sin impuesto. Entonces, el precio con impuesto no me sirve. Yo tengo que restarle el impuesto para saber cuál es el verdadero costo que tiene para la economía o para la sociedad usar una unidad más del recurso. ¿Ya? Por eso que todos los precios que nosotros observamos en la sociedad tienen una distorsión. ¿Ya? Todos están con impuestos, al menos están todos con IVA. Por lo tanto, la evaluación social de proyecto tenemos que usar todos los precios sin el IVA. ¿Ya? Es una regla básica. Y si hay algún otro impuesto adicional, un impuesto específico o cualquier otro, hay que sacárselo también. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? La idea es que no sean expertos en curvas de demanda-oferta. La idea es que se entienda conceptualmente de qué estamos hablando. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿O se fueron a ver el partido? Ya no hay partido.
partido perdieron 3-0. No me diga. Sí. Tremendo. Tremendo. No, miren, por ahí vi que era 4-0. Acaban de hacer un gol los colombianos. Bueno, así que qué bueno que estamos mejor acá, ¿cierto? Mejor. No estarse amargando por cosas. Ya, esto es para mostrar entonces que al menos está la distorsión de impuestos. Incluso aquí hay una pérdida social que genera el impuesto. Este triangulito es una ineficiencia que genera, que obviamente se manifiesta en menor crecimiento en un país. ¿Ya? Mientras más impuestos hay, más crecen estos triangulitos en todos los ámbitos y más ineficiencia hay en el país y menos crece. ¿Ya? Así como paralelamente, la gente cree que los subsidios son buenos, pero también aquí está el caso del subsidio. ¿Ya? Dar un subsidio es como si tú le dieras más plata al que compra. ¿Ya? Entonces ponemos la disposición a pagar un poco más alta, subimos artificialmente la demanda hacia arriba con el subsidio, en este caso, suponiendo que el punto era el mismo eficiente de antes, y se generaría un equilibrio con mayor cantidad consumida. De hecho, eso logra un subsidio, fomenta mayor consumo y producción de algo, aumenta la cantidad transada y el precio pagado por las personas es PSUV, el más bajo. El precio es menor. Y ese precio obviamente no refleja el equilibrio y no refleja el costo marginal, que es más arriba. El precio sin subsidio, es decir, aquel precio que tú le sumas el subsidio de nuevo, le reintegras su costo de producción, ese arriba es el verdadero costo de usar un recurso. Y tú estás pagando PSUV, que es más bajo. Por lo tanto, el precio que tú observas en el mercado no refleja el verdadero costo de los recursos y el costo que tiene para la sociedad de usar un recurso más. Entonces, obviamente esto genera señales erradas, malas decisiones económicas, que a lo mejor financieras pueden ser buenas, pero para el punto de vista del país, no. ¿Ya? Y por eso se genera una ineficiencia y se puede observar aquí una pérdida social de bienestar también, que no la voy a explicar tanto en detalle, para no detenernos tanto, pero también pasa. Mientras más subsidios, hay más de estas pérdidas. Una gratuidad en algo aumenta este triángulo de pérdida social al tamaño súper grande hasta que toca hasta acá abajo, al lado derecho. O sea, una gratuidad tiene que justificarse porque genera otro beneficio externo mucho más grande que ese. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas van ralenteciendo. O sea, porque un país crece menos, porque un país que tenía tasa de crecimiento tan grande antes, ahora crece tan poco. ¿Ya? Porque tiene muchas ayudas sociales, muchos subsidios, porque tiene muchos impuestos por todos lados y la capacidad productiva no da abasto para cubrir eso. ¿Ya? Y por eso el país no es capaz de llevar esa mochila y crece poco. Y si le elevamos más la carga impositiva y de beneficios, se convierte en Argentina, que no crece nada. ¿Ya? Eso pasa. Entonces, el precio que yo observo en esas situaciones está distorsionado. Y toda la decisión con esos precios genera esto, estancamiento. ¿Ya? Y para poder corregir hay que tomar decisiones con otra señal de precio, con la que realmente refleja los verdaderos costos para la sociedad. ¿Ya? Entonces, si yo evalúo el proyecto socialmente y el proyecto compra un insumo por acá, yo tengo que valorizarlo al precio de arriba, no al precio de mercado que yo observo abajo, ya no al PSUV. Lo que tengo que sumarle el subsidio y ese es el costo que en realidad que tengo que usar en la evaluación del proyecto. ¿Ya? Y así hay otros casos, el monopolio. ¿Ya? El monopolio, en vez de llegar al equilibrio competitivo que es el ideal que dijimos, donde el precio de equilibrio refleja tanto el beneficio marginal para la sociedad de consumir una unidad más como el costo marginal de producir el bien, entonces la señal es correcta para el tomador de decisión. El monopolio pasa que al ser una única empresa, para poder vender una unidad más, él tiene que ir bajando el precio. Y por lo tanto, el ingreso adicional que genera el monopolio es más bajo que el precio. Entonces ahí tenemos la curva que está abajo, es el ingreso que genera el monopolio cada vez que quiere vender una unidad más. Y ese ingreso, que se llama ingreso marginal, para cualquier empresa, la decisión óptima de producción es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Ya? Y entonces tenemos aquí la curva de costo marginal, que es la oferta, cruzada con el ingreso marginal, da un punto de equilibrio distinto. Entonces la cantidad monopólica, Xmon, es menor que la cantidad eficiente. Los monopolios producen menos que lo eficiente. Y segundo, el precio monopólico, Pmon, que se genera ahí arriba, la demanda, el precio observado en el mercado, es mayor que el precio de eficiencia.
y de hecho es mucho mayor que el costo marginal de producción de la cantidad monopólica. Por lo tanto, si yo le compro un monopolio, le compro un insumo, él me está cobrando PEMON. Es el precio de mercado que me está cobrando. Es el precio que se resultó del equilibrio. Y, en cambio, el costo de haber generado ese producto que yo estoy comprando, ese insumo, es costo marginal de Kimbond. Entonces, yo para hacer la evaluación social y valorizar el insumo que estoy usando como costo de producción, yo tengo que valorizarlo a costo marginal, no al PEMON, no al precio de mercado. Y tengo que saber cómo corregir eso. Porque yo observo el de arriba nomás, no veo estas curvas. Yo veo solamente el precio arriba. Tengo que investigar cómo es la curva de demanda del mercado, tengo que investigar la estructura de costos, tengo que investigar el costo marginal y tengo que investigar ese punto para saber cuál es el costo marginal. ¿Ya? Entonces, por eso que es desafiante la evaluación social. Tengo que hacer un estudio adicional para determinar el precio que tengo que usar para hacer la evaluación social. Y por eso cuando ustedes vean proyectos evaluados socialmente tienen estudios bien complejos. ¿Ya? ¿Ya? Y así, además de todas esas distorsiones de precio, que son las pocas las que les mostré, no me fui al mercado laboral, no me fui a otros tipos de rigideces como precio máximo, no vi nada de eso, pero ya les mostré que cuando hay distorsiones como impuestos, subsidios, o cuando hay distorsiones de la estructura del mercado, concentraciones de poder como el monopolio, o también el monopsonio, se generan distorsiones de precio que no reflejan el verdadero valor social. Eso es lo que dice el contenido hasta este punto. Pero además señala que los proyectos pueden generar efectos indirectos sobre terceros, ¿ya? De sustitución, de complementariedad o de encadenamiento. Por ejemplo, ahí aparece la construcción de un gran proyecto de energía solar puede provocar la disminución del consumo de energía hidroeléctrica, perjudicando por tanto a ese mercado o a esa industria, la hidroeléctrica. Entonces, cuando yo evalúo el proyecto de energía solar desde el punto de vista privado, no considero ese costo. A mí me importa mi flujo de caja nada más. ¿Ya? Pero en la evaluación económica yo tengo que considerar el impacto que le genera la energía hidroeléctrica, porque es una pérdida para la sociedad también. ¿Ya? Entonces es otro desafío. Eso es un efecto indirecto negativo entre mercados que son sustitutos, porque la energía solar se sustituye con la energía hidroeléctrica. Otro ejemplo, ahora, en el caso de mercados complementarios, es que si yo instalo un cine, podría aumentar la venta de los restaurantes que están ubicados en el entorno. Entonces, los locales van a vender más comida porque va a venir gente a visitar el cine y aprovecha de pasar a comer. ¿Ya? Cuando yo evalúo el proyecto de cine, me preocupo de los flujos de caja, de la venta de entrada y de mis costos de funcionamiento y no meto en mi flujo de caja las mayores ventas que le genero a los locales vecinos. ¿Ya? En la evaluación social sí tengo que considerar su impacto. Aquí es un efecto indirecto positivo. Otro ejemplo, una fábrica de componentes electrónicos puede reducir su precio de mercado disminuyendo los costos de producción de calculadoras. Es un efecto indirecto positivo por encadenamiento, porque una cosa es insumo de la otra. Es decir, en este caso, los componentes electrónicos son un insumo de las calculadoras. Si yo hago un proyecto que reduce mis costos de producción de los componentes electrónicos, yo lo voy a evaluar con los flujos de caja, con los ahorro de costos y con los costos del proyecto. Y ahí voy a evaluar el proyecto financieramente desde el punto de vista privado y no me interesa que la producción de calculadoras genere mayores beneficios para ellos, los productores de calculadoras. No lo pongo en flujo de caja, yo como inversionista de los componentes electrónicos. Pero la evaluación social sí debería tener ese efecto. Un segundo, por favor. Tenemos el caso también de las externalidades, que esto no tiene nada que ver con efectos sobre mercados relacionados como sustitutos, complementarios o encadenados, sino que son efectos positivos o negativos que se generan sobre otros terceros que no tienen nada que ver. ¿Ya? Por ejemplo, la contaminación que produce la chimenea de la fábrica. Yo hago un proyecto que tiene una fábrica y tiene una chimenea y emite gases. Y esto afecta al bienestar de las personas, ¿ya? Del entorno medioambiental, la salud de las personas, ensucia los inmuebles, los enseres, etc. Esos son costos, pero que no están en el flujo de caja del proyecto de la fábrica.
¿ya? No le importa al inversionista, a menos que el Estado lo obligase, por ejemplo, a asumir el costo, con impuestos o haciendo compensación a las personas, ¿ya? Ahí empezaría a entrarle el costo y cambiar su decisión, ¿ya? Pero no lo hace normalmente. ¿Ya? Son efectos externos que la evaluación social sí hay que ponerlo. Entonces, hasta este punto ustedes habrán visto que en la evaluación social hay que poner muchas más cosas que la evaluación financiera, ¿no? ¿Ya? Acá está en el caso de la externalidad. Vamos a saltarnos alguna, vamos a ir a la más tradicional. ¿Ya? Aquí, externalidad negativa de la producción. Nuevamente tenemos la demanda y la oferta y el punto de equilibrio. El ideal, el precio de equilibrio ideal que refleja, el equilibrio de mercado que refleja costo marginal igual al beneficio marginal del bien. Pero, si es que existiese una externalidad negativa, como una contaminación, entonces esta oferta que refleja los costos marginales, que son privados, que son los que uno refleja en los estados financieros, eso no estaría reflejando el costo de la externalidad. El verdadero costo sería sumándole hacia arriba el valor de esa externalidad negativa, que es la contaminación. Y ese sería el verdadero costo marginal social. Entonces la curva de arriba, la paralela de arriba, el verdadero costo. El mercado llega al equilibrio PE-XE, pero el verdadero equilibrio eficiente es el donde está el costo marginal social con la demanda, el de ahí arriba. P eficiente con X eficiente. Ese es el verdadero punto de equilibrio. Por ende, este precio también es engañoso. Precio de equilibrio ahí. Y aquí yo tengo que en una evaluación de este proyecto tendría que también considerar el costo de la externalidad. ¿Ya? Entonces, ese es otro desafío más de la evaluación social del proyecto. ¿Ya? Aquí vamos a saltar las otras externalidades. ¿Ya? O sea, dado todo eso anterior, todo lo que hemos dicho, que los precios están distorsionados, o que los mercados están distorsionados, o que hay efectos indirectos, o que hay efectos externos como externalidades, es que los precios de mercado que nosotros observamos no reflejan el verdadero valor para la sociedad de los recursos. ¿Ya? Entonces, se suelen tradicionalmente calcular los factores o precios que corresponden. Ya en este caso, algunos tradicionales son el precio de la mano de obra, ¿ya? Porque el precio de la mano de obra realmente tiene muchas distorsiones, tiene leyes sociales, imposiciones, tiene impuesto a la renta, tienen algunos subsidios a veces, además están las imperfecciones propias del mercado, que a veces el mercado puede ser más equilibrado, más competitivo, o a veces mucho menos. Ahí están los problemas de asimetría de información, etcétera, 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 que distorsionan las decisiones y ponen los equilibrios que se logran en esos mercados no son buenos equilibrios, no son buenas señales los precios de mercado. Entonces hay que corregir. ¿Ya? Y por ende, la institución que está encargada de esto estudia ese mercado y determina cuál debería ser el precio. ¿Ya? El precio de la divisa o la moneda extranjera, el dólar, por decirlo de alguna manera. El precio del dólar que usamos, ¿por qué? Porque los proyectos a veces usan insumos importados o transables internacionalmente y estos vienen valorados en moneda extranjera. ¿Ya? Y la moneda extranjera tiene un precio en moneda chilena. Cuando hay que transformarlo a moneda chilena para poder evaluar el proyecto, usamos el precio de mercado de la moneda extranjera, es decir, el tipo de cambio que observamos. Pero ese tipo de cambio a veces también puede tener distorsiones, entonces hay que investigar y estar analizando el precio de la divisa para ver si es que hay una corrección que hacer. También se investiga. La tasa social de descuento es un precio sin mercado, es decir, los inversionistas usan una tasa de descuento, ¿cierto?, para evaluar el proyecto. Ya vimos para ustedes, para calcular el VAN, dicen el costo de oportunidad de los recursos propios del inversionista es tal, y con ese descuenta los flujos para obtener el VAN, ¿cierto? Pero ese costo de oportunidad o esa tasa refleja el costo de oportunidad para ese inversionista, no para la sociedad. ¿Cuál es el precio o esa tasa de descuento para la sociedad? Entonces también es una que hay que investigarla. Y aparecen otras cosas que no tienen transacción en el mercado. El tiempo de las personas, por ejemplo. El tiempo de las personas tiene un valor, y un proyecto que aumenta los tiempos disponibles para las personas tiene valor. O sea, que le ahorra tiempo a las personas, por ejemplo, en el viaje. Tiempos de viajes que se reducen es un beneficio para la sociedad, pero hay que valorizar ese tiempo ahorrado. O hay proyectos que usan tiempo de las personas contrarias como un costo. Entonces, ¿cómo lo valorizo? Entonces hay que calcular un valor
social del tiempo de las personas. ¿Cuánto vale una hora? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto vale una hora de viaje? ¿Ya? Entonces, hay que hacer un estudio porque eso no tiene mercado. Ni siquiera hay que corregir el precio porque no existe. Y el valor social de los costos de operación de los vehículos, por ejemplo, que uno puede cuantificarlo a lo mejor en términos privados, pero no necesariamente refleja el valor social y también se calculan. Y hay otros precios más. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, la página del Sistema Nacional de Inversión Pública chileno, sni.gov.cl. Hay un pantallazo de la página. Ustedes ven que existe. ¿Ya? Y lo que no sabe mucho la gente es que hay Sistema Nacional de Inversión Pública en casi todos los países. ¿Ya? O en realidad sí, siempre existe, pero en muchos países está institucionalizado, está formalizado. En toda Latinoamérica hay sistemas, en cada país hay un sistema, de hecho hay una red de sistemas nacionales de inversiones de la región, de toda Latinoamérica y el Caribe. Y en esa red normalmente Chile también mucho la lidera, mucho ha sido el director de acá, ha sido el presidente de esa red, muchas veces. Y también se considera mucho el sistema nacional nuestro como referencia, donde los métodos que nosotros usábamos, los cálculos que nosotros usábamos, las metodologías que nosotros usamos normalmente son bien miradas de afuera y a veces son, digamos, imitadas, ¿ya? O también somos referentes en el sentido que también nos invitan a opinar y entonces como país igual tenemos mucho que decir al respecto. ¿Ya? Es uno de los sistemas más fuertes que hay. Es el más fuerte de Latinoamérica y uno de los más fuertes del mundo. ¿Ya? Y en este sistema, en el contexto de se calculan estos precios. Por ejemplo, en el precio de la mano de obra yo les comentaba que el equilibrio que uno observa puede estar distorsionado debido a que existe desempleo en los grupos poblacionales, a distorsiones como el salario mínimo, las propias cotizaciones profesionales, los impuestos. Imagínense ustedes que hay una parte del precio que en el fondo de lo que se le paga a un trabajador, él toma decisiones en función de ese precio que se le paga. ¿Ya? Y esas decisiones quedan reflejadas en la conducta de las personas y eso lleva a cierto equilibrio. Entonces, por ejemplo, las cotizaciones en AFP, algunas personas las pueden considerar como ingreso, como parte del pago, y otras personas que tienen otra visión la pueden considerar como un costo nomás, como algo que no lo reciben, porque está tan lejos en el tiempo que ni lo ven, entonces no toman decisiones tomando en cuenta eso. ¿Ya? O muchas personas consideran a lo mejor el pago de salud como un costo simplemente y no como parte del ingreso. Entonces, dependiendo de esas cosas también se distorsionan las decisiones y obviamente la señal de precio puede ser errada. Entonces, es un poquito complejo el tema del precio de la mano de obra y por ende tiene un estudio propio, ya que se realiza en profundidad cada cierto número de años y después se va actualizando con los valores de mercado y con las cosas que uno puede corregir a través de un modelo. Entonces, es uno. Y al respecto, para hacer más simple el tema y no pierda fidelidad, se separan los trabajadores porque como hay tantos tipos de empleo, entonces se separa según la calificación. Y se hace una categoría de mano de obra calificada, una semicalificada y una no calificada, donde la calificada son obras tecnificadas de alto conocimiento o de alta experiencia, y la no calificada, todo lo contrario, no requiere ninguna experiencia previa o realizar el trabajo. ¿Ya? Y las semicalificadas son trabajo de personas que son que aprenden un oficio, que tienen experiencia en un tema, pero no necesariamente son muy complejas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un título técnico es una mano de obra calificada, y los que tienen títulos profesionales también. Un albañil puede ser semicalificado, si es un maestro de primera puede ser calificado, pero si es un maestro con poca experiencia puede ser semicalificada y así. ¿Ya? Entonces hay una forma de calificar, es una forma antigua, pero hoy día hay una estandarización internacional de distintas categorías y estas categorías están concentradas. ¿Ya? Y al respecto, para cada categoría se hace lo siguiente. Se calcula primero el precio mercado promedio de esa categoría, se calcula el precio social con todas las correcciones, ¿ya? Promedio de esa categoría, y luego se construye esta relación entre ambas para saber qué porcentaje es el precio social sobre el precio mercado. Y eso se llama factor de corrección.
y se calcula para los 3 tipos de maniobras. Y por ejemplo, ahí abajo están los actuales factores de corrección, 0,97, 0,95, 0,91, que cambiaron hace poco. Antes tenían otros valores, 0,98, 0,68 y 0,61 parece que eran. Eran otros valores nada que ver, pero con el paso del tiempo se corrigieron porque los mercados se fueron perfeccionando. Eso quiere decir que yo puedo aplicar este factor. Entonces, si yo tengo un costo de 100 de mano de obra calificada, lo multiplico por 0,97 y me da, en vez de 100 va a ser 97. Entonces yo para evaluar socialmente el proyecto no uso 100, uso 97. Si es semicalificada y tengo 1000 de costo, yo no lo valoro en 1000. Yo uso 1000 para la evaluación privada, pero para la evaluación social yo lo multiplico por 0,95. Y así se usa el factor de corrección de la mano de obra. Aquí un ejemplo. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, de algunos costos de una fábrica. Invertir en una fábrica. Dice, mira, tiene costos materiales en 800.000, tiene mano de obra calificada 400.000 y tiene mano de obra semicalificada 100.000. ¿Cuál es el costo social de la mano de obra en este caso? Solo la mano de obra. Lo tomamos el costo de la mano de obra, que son los 400 o los 100.000, y usamos los factores de corrección 0,97 para la calificada, que es lo que está acá, y 0,95 para la semicalificada. Cada monto lo multiplicamos por su factor y después está corregido a costo social. Al lado derecho ven el 400.000 multiplicado por 0,97 da 388.000 y el 100.000 multiplicado por 0,95 da 95.000. ¿Ya? Y lo sumamos luego y tenemos que el costo social de la mano de obra de este proyecto son 483.000 y no 500.000, que sería, los 500.000 serían para la evaluación privada. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Estamos claros? No oigo reclamos. Ya, sigo adelante. ¿Ya? El precio de la divisa también es uno de los precios que se calcula. Y esto porque también en estos mercados pueden haber algunas distorsiones. La verdad es que las divisas se generan normalmente, o la moneda extranjera se generan por los siguientes motivos. Cuando nosotros exportamos cosas, nos pagan en dólares, ¿cierto? Y entran dólares. Y también cuando entran capitales, ¿ya? Ahí se generan ofertas de dólares, ¿ya? Pero en el caso de los proyectos, generan lo segundo. Si el proyecto exporta productos, si vende hacia afuera un producto, entonces lo que genera son entradas de dólares. Y al contrario, cuando hay importaciones, los locales, nosotros, para poder importar tenemos que comprar dólares. Entonces nosotros demandamos dólares para poder importar, ¿ya? O cuando cuando se quieren salir los capitales del país, para salir hacia el exterior necesitan dólares. Entonces necesitan comprar dólares. Ahí demandan dólares, ¿ya? Y por ende, en un proyecto, cuando el proyecto quiere importar, es cuando genera demanda de dólares, ¿ya? Entonces ahí está el efecto de un proyecto sobre el uso de esta divisa. Es decir, cuando un proyecto quiere usar divisa, se pueden obtener necesariamente de estas dos maneras. O se disminuyen las importaciones, ¿ya? Para que haya menos demanda de divisa y van a haber más divisas disponibles en el país. Ese es un costo, ¿ya? Porque si nosotros disminuimos las importaciones para que haya más divisas para usarlas para el proyecto, se va a sacrificar consumo de bienes que son importados. Entonces se pierde bienestar del consumo. Entonces tiene un costo entonces la divisa, por ese lado. Y por otro lado, para que haya más, tendremos que aumentar las exportaciones para generar más divisas para utilizarlas en el proyecto. Y para hacer eso, obviamente, hay que producir los bienes importados, lo que tiene un costo de oportunidad también. Entonces, en cualquier caso que usemos divisas, hay un costo de oportunidad que proviene de esas dos fuentes. No es necesariamente el precio pagado, ¿ya? Es el costo de estas dos cosas, ¿ya? Y por lo tanto hay que investigar eso para poder determinar el verdadero valor de la divisa. Si no hubiera ninguna distorsión, la suma de estos dos costos serían representadas por el precio del dólar, el de mercado. Si no hubiera ninguna distorsión, pero sí hay distorsiones, por ejemplo los aranceles. Los aranceles hacen que el primer elemento esté distorsionado, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero ha pasado que en Chile el arancel efectivo
ha ido bajando con el tiempo. Si ustedes pueden buscar eso, avanzar el efectivo de Chile y buscar un gráfico de eso, ha ido bajando y hasta hace poco era un 0,72% muy bajito. ¿Ya? Y esto debido a los múltiples tratados de libre comercio que ha suscrito el país. Y eso lleva a que la distorsión se ha ido reduciendo en el tiempo y por ende el factor que corrige el precio de la divisa se ha acercado mucho a 1, ¿ya? Estaba en 1,01 hace un tiempo y hoy día lo tenemos fijado en 1 porque es 1,0000 algo, ¿ya? Entonces, por el momento, en el fondo no corregimos el precio de la divisa y seguimos usando el precio de mercado. Por el momento, a menos que haya una nueva actualización que corrija el factor, pero podría ser, ¿ya? Si cambian las políticas externas del país y empezamos a meter proteccionismo, entonces va a cambiar el precio social de la divisa. ¿Ya? La tasa de descuento, que les dije que los privados la usan en función de lo que a ellos les cuesta los recursos, ya sea que se endeuden o que dejen de invertir en sus propios negocios y sacrifican rentabilidad. En el caso de un proyecto, en el mirado del punto de vista del país, ¿ya? ¿De dónde provienen los recursos para un proyecto? De 3 posibles fuentes. Como esto es un sistema, para que hayan recursos para un proyecto, tendrían que dejar de invertir otros proyectos, otras empresas, otras inversiones tendrían que dejar de realizarse para que queden recursos disponibles para el proyecto. ¿Ya? Esa es una alternativa. Y eso tiene un costo, que es la rentabilidad de la inversión sacrificada o lo que es la productividad marginal de ese capital. ¿Ya? Ese es un costo que se puede representar como una tasa, ¿ya? Como una tasa de rentabilidad que se sacrifica. Si no es de ahí, para que haya más recursos, las personas tendrían que dejar de consumir actualmente y postergar su consumo hacia el futuro. Es decir, ¿qué significa eso? Ahorrar. Parte de su ingreso, dejar de consumirlo y ahorrarlo, y así habrían recursos disponibles para poder invertir. ¿Ya? Eso obviamente que tiene un costo, porque las personas renunciar al consumo, obviamente les genera menor bienestar. ¿Ya? Pero no es que se reduzca el consumo para siempre, sino que lo recuperan en el futuro. ¿Ya? En el futuro vuelven a consumir. El hecho de transmitir ese consumo actual hacia el futuro también tiene un costo, ¿ya? Y ese costo está representado a través de la tasa de interés del entorno, del ahorro interno, del ahorro de las personas, ¿ya? Porque ese es un equilibrio que refleja justamente este costo transferir, ¿ya? Si una persona renuncia a consumo actual y ahorra, va a recibir una tasa de interés. Si al contrario consume más, va a perder esa tasa de interés. Entonces ese interés es el equilibrio, el valor de equilibrio que refleja esa preferencia entre consumo actual y consumo futuro. Entonces tenemos dos tasas, una tasa de interés por el consumo interno y tenemos una tasa que refleja la rentabilidad del sacrificio de la inversión privada. Entonces, el tercero es que los fondos vengan del exterior, ¿ya? Y eso tiene un costo marginal para el país. ¿Ya? Que entre otros incluye la tasa de interés que tiene que pagar más otros costos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 3 fuentes de costos para un proyecto, para poder evaluar el proyecto, digamos, para poder calcular los indicadores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los 3 usamos? Bueno, hay enfoques que se centran en el primero, en el ahorro privado interno, y usan esa tasa de interés. Hay unos enfoques que son así. ¿Ya? Hay otro enfoque que se van para otro lado y así. ¿Ya? Pero el enfoque tradicional, el enfoque de eficiencia, dice que esto es un sistema, ¿ya? Un sistema económico, un sistema, y la plata viene de los 3 lugares, los recursos vienen de los 3 fondos. Pero hay que imaginarse como que yo tengo una llave de agua y el agua proviene de 3 estanques. Y los 3 estanques son de distintas dimensiones, que tienen distintas cañerías, y yo abro la llave y va a salir de los 3, pero más de uno que de otro. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿de dónde, si el agua aquí tiene un precio en un estanque, tiene un precio en el otro y tiene un precio en el otro, ¿cuál es el precio del agua que yo consumo? Es un promedio de las 3. Y es un promedio dependiendo de cuánta agua viene de cada uno. ¿Cierto? Entonces, lo mismo acá. Tenemos 3 tasas y el costo en realidad social de la sociedad es que de algunas fuentes viene más que de otras dependiendo de la situación, dependiendo de cómo responden. Por ejemplo, ¿cómo responde el ahorro interno ante cambio en la tasa de interés? ¿Cómo responden las inversiones ante el cambio en la tasa de rentabilidad esperada? ¿Cómo cambia el endeudamiento externo en función de los cambios en el costo marginal del ahorro externo? ¿Ya? Depende de eso cuánto contribuye cada uno. Entonces,
Entonces, hay un estudio que tiene que estudiar eso, analizar eso y determinar un costo promedio entre los tres, ¿ya? Y ese costo promedio entre los tres ha sido un 6% hasta hace poco en Chile, y hace poquito bajó este valor a 5,5%. Ya se volvió a recalcular, se hizo un análisis de escenario y se decidió que fuera 5,5 en función de los cálculos que se logran. ¿Ya? Y esta es la que usamos para los indicadores, para el BAN, para el VAC, el CAE y todo eso. Y la TIR con ella se compara para la evaluación social. Entonces hoy día no es 6%, hoy día está en 5,5%. ¿Ya? Y el valor del tiempo de viaje, ¿ya? En el fondo se calcula de la siguiente manera, como el promedio ponderado. Este es el enfoque general, ¿ya? Porque acá ya en Chile separamos en 3 elementos, pero este es el enfoque general. El valor social del tiempo depende de viaje, el tiempo de viaje depende del tipo de viaje que se realiza. Hay tipos de viajes que son por trabajo, es decir, que yo por estar viajando se reduce mi tiempo de trabajo. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo que viajar entre sucursales del negocio, si esos tiempos aumentan, yo trabajo menos porque pierdo tiempo en mi trabajo, pues lo hago viajando. Y eso tiene un costo alto, y que normalmente a ese le llamamos VTT, el valor de tiempo de trabajo. ¿Ya? A es el porcentaje de viajes de ese tipo. ¿Ya? Entonces, ese VTT normalmente está aproximado, más o menos está aproximado por el valor salario promedio de la persona. ¿Ya? Y el otro tiempo que se pierde son tiempos por otros motivos, que en economía se dice ocio. Es decir, que si yo, no sé, me demoro más tiempo desde la casa, del trabajo a mi casa, ¿ya? Del trabajo a mi casa, yo no pierdo tiempo de trabajo. Yo lo que hago es perder tiempo en mi casa. Tengo menos tiempo para planchar mi ropa, para comer, para relajarme, ver tele, para dormir. Eso es ocio, ¿ya? Y eso tiene un valor distinto que el productivo. Si yo voy viajando hacia el trabajo y me demoro 10 minutos más o una hora más, no pierdo tiempo de trabajo, porque en realidad el trabajo lo voy a tener que hacer igual. Voy a tener que recuperar ese tiempo perdido por llegar atrasado. Entonces, no es el caso. El caso de VTT es cuando pierdo tiempo de trabajo en sí. ¿Ya? Entonces, hay un porcentaje de uno, un porcentaje del otro que se investiga, y el valor de VTT normalmente se aproxima con el valor del salario promedio por hora. Y hay estudios que dicen que el VTO es un porcentaje de ese salario promedio por hora. Es que un 30 o un 33%. Y así lo calculan, ¿ya? Y si quieren ver otros precios, tienen que meterse también a la página de este Sistema Nacional de Inversiones, y hay un documento sobre precios sociales que les da más detalle, y hay otros precios más. Hay tablitas que se publican llenas de precios y están todos explicados cómo se calculan más o menos, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos todos los precios que correspondan y corregimos todas las cosas, entonces nos toca en cada año del proyecto, ahora ya no hacemos flujo caja, sino que hacemos un flujo de beneficios sociales netos, donde tenemos todos los beneficios sociales, es decir, todos los valores de consumo, de ahorro de costos, todas las cosas positivas, valoradas con precios sociales, y le restamos todos los costos. La mano de obra, los materiales, los arriendos, los terrenos, todo valorado a costos sociales. Y eso hacemos una resta para cada año, para cada periodo, y vamos a hacer una evaluación igual que la de antes, ¿ya? Donde vamos a poner un flujo de beneficios netos sociales en el tiempo, ¿ya? Donde hay una inversión al principio, y esa inversión valorada a precios sociales, no de precio de mercado, por eso dice INF-S, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a evaluar el proyecto, ¿ya? Dentro de los costos sociales, obviamente son todos los mismos costos de inversión que antes, las obras físicas, el equipo, que obviamente es lo mismo que antes, el terreno también, ¿ya? Solamente que valorados a precios sociales, ¿ya? Para corregir, aquí tenemos la pauta como para corregir las cosas. Los costos de los terrenos no es necesario corregirlos, usamos el mismo precio de mercado. Los insumos nacionales no transables, o sea, un poste, por ejemplo, instalar un poste, si me cobran 1.000.000, con impuestos, le quito el impuesto, y lo que dé, eso lo voy a aplicar. Listo, nada más, le quito el IVA, ¿ya? Uso los valores netos. Si insumos importados, o si son nacionales pero son transables, o sea, son comerciales internacionalmente, no sé, el vino, por ejemplo, que es comercial internacionalmente,
Si vamos a hacer una cena y vino y quiero cuantificar socialmente, yo tengo que descontar el arancel, porque el precio del vino, de equilibrio, aunque sea local, se ajustó al precio internacional. El precio internacional está distorsionado por arancel también, ¿ya? Y le aplicamos el factor de corrección de la divisa, que hoy día es 1, así que no afecta más. Lo único que hay que hacer es descontar arancel, entonces. Para máquinas y equipos nacionales no transables, igual que el caso de los insumos, solo descuenta IVA. Para maquinaria y equipos que son importados, le descontamos el arancel, ¿ya? Y aplicamos el factor de corrección de la divisa. Descontar arancel, sacárselo. Y si el precio está con arancel, lo que tenemos que hacer es dividir por 1 más la tasa de arancel. Lo mismo para el IVA, dividir por 1 más 19%, y así sacamos el IVA. Ya no se le resta tan simple, sino que yo tomo el 1.000 pesos y lo divido por 1 más 19%. Ahí me da sin IVA. ¿Ya? Porque algún X por 1 más 19% me dio 1.000. Despejando el X, hay que dividir el 1.000 por 1 más 19%. Así se quita. Y para todos los sueldos y salarios vamos a aplicar el factor de corrección de la mano de obra que corresponda. Si es mano de obra calificada, usamos el factor de corrección para mano de obra calificada. Si es semicalificada, ocupamos el que corresponde. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entre los beneficios sociales hay beneficios directos, indirectos y externos también. ¿Ya? Los beneficios sociales de cada año pueden incluir, entre otros, ahorros de recursos. Por ejemplo, un proyecto puede reducir los tiempos de espera de las personas en un hospital, y eso tiene un valor. Un proyecto puede reducir los costos de energía y de mantenciones. Esos son beneficios, los ahorros de costos. También puede considerar mayor consumo de alguna cosa que sea favorable. Por ejemplo, un proyecto eléctrico en área rural aumenta el consumo eléctrico de esa área rural y ese consumo tiene un valor, ¿ya? Para las personas. ¿Cuánto lo valoran las personas por lo que pueden hacer con esa energía? También efectos indirectos y externalidades. También se determinan por estudios específicos, ¿ya? Y los costos restados, las inversiones iniciales con todas las reglas anteriores, calculamos el VAN igual que antes. Solo que la inversión está corregida con precios sociales, solo que en vez de tener flujo neto de caja de cada año, tenemos el beneficio social neto de cada año, y cuando descontamos, no lo hacemos con la tasa de descuento tradicional, la tasa de interés, usamos una tasa social de descuento. Y así calculamos el VAN social. ¿Ya? La misma regla de antes, si el VAN social es negativo, no conviene desde el punto de vista del país el proyecto. Si el VAN social es igual a 0, sería indiferente, y si el VAN social es positivo, entonces el proyecto sería conveniente desde el punto de vista económico o de la sociedad, y tiene que realizarse. ¿Ya? De la misma manera que teníamos la TIR antes, también podemos calcular la TIR con la fórmula de VAN social, y lo que sacamos obviamente es la TIR social. ¿Ya? Pero la fórmula de cálculo es exactamente igual que antes. Igual que el VAN se calcula igual que antes, la misma fórmula, la TIR se calcula de la misma manera. Entonces en Excel igual vamos a usar TIR, solo que lo hacen sobre el flujo de beneficio neto que era este. ¿Ya? En vez de flujo de caja, el flujo de beneficio neto. A esto le aplican la fórmula TIR. Ahí calculan la rentabilidad y es TIR social. Si a esta le calculan el VAN, va a ser VAN social, en la medida que usen la tasa de descuento social. ¿Ya? Eso es. Y lo mismo la TIR social tiene que ser menor que la tasa social de descuento para que sea un proyecto conveniente. Mayor para que sea conveniente. ¿Ya? Si no, no es conveniente el proyecto. Y así pasamos a los indicadores, obviamente igual que los de antes, el valor actual de costos, que se hace con precios sociales, también para comparar alternativas que son de similares beneficios, pero difíciles de valorar. Ya, por ejemplo, proyectos de educación, que los beneficios no son fáciles, igual que en salud, pero tenemos alternativas de proyectos que generan la misma prestación o la misma cobertura. ¿Ya? Y entonces genera el mismo tipo de beneficio, entonces yo comparo los proyectos solamente por sus costos. Entonces establezco todos los costos del proyecto de inversión y de cada año en el futuro y calculo un indicador igual al VAN, pero sumando todos los costos en realidad. No se resta la inversión inicial, sino que se suma, porque los flujos que yo sumo son costos en vez de beneficios netos. Entonces el VAC social es la suma de todos los costos actualizados y ajustados por costo oportunidad del capital, que es RS, la tasa social de descuento. ¿Ya? Y asimismo
cuando tengo de distinta vida útil estas alternativas, en el mismo caso, pero con distinta vida útil, pero son repetibles, yo puedo anualizarlos con el indicador CAE, que al VAC social le aplica un factor para que se transforme en un valor anual. Y así yo puedo compararlo de forma equitativa si tienen distinta vida útil, porque un proyecto tiene larga vida útil, le calculo el VAC, va a tener obviamente un VAC muy alto, y un proyecto con menor vida útil obviamente va a tener un VAC más bajo. Entonces, ¿cuál es conveniente? Los llevo los dos a unidades anuales y así los puedo comparar. Y eso hace el CAE social. ¿Ya? Eso es, por un lado, y si yo tengo el CAE social, igual la puedo dividir por algo, por ejemplo, el número de atención anuales. Por ejemplo, si el CAE es el costo anual social de la construcción de un centro de salud y tengo la atención anuales promedio, entonces yo tengo el costo por atención aquí, al hacer esta división, y es también un indicador que me sirve, ya un indicador de costo-efectividad. ¿Ya? Entonces, eso es la presentación. Ya vimos las diferencias entre evaluación privada y social. La privada usa precios de mercado, la social, además de usar precios corregidos, que son los que deben reflejar el verdadero costo para la sociedad, el verdadero valor para la sociedad, que son los precios sociales, tiene que tener en cuenta los efectos indirectos y externos. Además de eso, correcciones debido a imperfecciones de mercado. ¿Ya? Y lo otro es que no usamos un flujo de caja en evaluación social, sino que usamos los beneficios menos los costos directamente, sin meter entre medio las amortizaciones intangibles, las depreciaciones de activos fijos, ni valor libre de la venta de activos, nada de eso contable no se mete, porque no son en realidad beneficios, son cosas contables, y se usaban en la evaluación financiera para poder calcular los impuestos, los cuales no necesitamos calcular en la evaluación social porque los impuestos son transferencias entre agentes económicos, ya no son verdaderos costos. ¿Ya? Y para todos estos efectos y para valorar todos los efectos del proyecto usamos la tasa social de descuento en vez de una tasa privada. ¿Ya? Y lo que buscamos entonces es ver de esa manera, seleccionando los proyectos de mayor VAN, por ejemplo, buscamos mayor eficiencia, ¿ya? En el gasto de inversión y por tanto una mayor contribución al desarrollo del país. ¿Ya? Y de eso se trata entonces la evaluación social, a diferencia de la evaluación privada de proyectos. Nadie en el trayecto me dijo nada, ni una consulta, ni una duda. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta en este momento que quiera plantear? Pasamos al enunciado del caso. Sí, profe. Ya, y además que yo creo que estamos cansados, ¿no? Así es. Estamos muy cansados. Yo también. ¿La clase va a quedar grabada? Las clases graban automáticamente. De hecho, si usted mira acá arriba, acá al lado derecho, perdón, al lado izquierdo arriba, hay un puntito rojo. ¿Cierto? En esta ventana de... Está grabándose 2 horas, 11 minutos, 31 segundos lleva grabándose. Se graban automáticamente y después alguien sube la grabación. En un link que está debajo de este. Profesores, que la semana pasada no la subieron. No quedó grabada. Ok, yo eso no lo sabía. Hay que decirle a la coordinación porque no subieron la grabación. Porque es demasiado contenido, con demasiado detalle, como para que no quede grabada la clase. No se puede hacer. Por supuesto, siempre ha quedado grabada. Es la primera vez que me dicen que no quedó grabada una semana. ¿La primera semana quedó grabada? ¿La vieron? ¿La primera semana? ¿No? Ya, porque por ejemplo yo pude ver no tenía una clase grabada. Ya, es que, sí, miren, compartamos. Perdón, ¿puedo hacer una consulta, una ayuda para los compañeros? Claro. Lo que pasa es que en la clase, si abrimos el video no aparece en la clase. Hay que abrir arribita donde está el link. Ese hay que pinchar para que aparezca la clase, o si no, no va a aparecer. Aparece un video de una propaganda o cualquier cosa. Ya, aquí, por ejemplo, aquí entramos a la clase, ¿cierto? Acá arriba. Ahí dice URL, en la primera clase entramos ahí. Sí, hay que abrirse la grabación. Y ahí abajo debería estar la grabación.
¿Ya? Clase 24 de septiembre. Después, se va a la semana 2. Aquí, acceder a la clase. Ahí entramos a la clase y acá abajo, grabación de la sesión. Entonces, si uno pincha ahí, grabación, aquí hay un link. Ahí, ese link. ahí. Ese link. ¿Ya? Ahí uno pincha y se abre una ventana nueva. ¿Ya? Y aquí está la grabación de la clase. ¿Ven? Ahí está. ¿Ya? Y la suben rápido en realidad, normalmente. Así que ahí está, para que no se vayan a confundir, ese video de abajo siempre aparece. ¿Ya? Ya, muchas gracias por el comentario para sus colegas, compañeros. Entrando nuevamente el buzón. Dice, el inversionista tiene especial preocupación por la imagen que proyectan sus negocios y le interesa que sus proyectos contribuyan con el desarrollo, el bienestar de las personas y con la eficiencia económica. Es por ello que ante toda una decisión de inversión, luego de haber analizado favorablemente los resultados de la evaluación financiera o privada, o sea, ya es un proyecto que ya lo evaluó, cualquier inversionista lo haría, decide evaluar económicamente o socialmente el proyecto. Para ello, utilizará los parámetros del Sistema Nacional de Inversiones Públicas del país, junto con los resultados del estudio de demanda que le permitió realizar las proyecciones de venta y precio, en el cual consideró una encuesta de valoración contingente, es decir, le preguntó a las personas, hizo una encuesta para determinar cuál debe ser el verdadero valor para ellos. ¿Ya? Ese es un estudio de valoración contingente, ya que es distinto que determinar el precio de mercado, es el valor que ellos le asignan, las personas. Entonces, a partir del estudio mencionado, se puede obtener un valor marginal del consumo promedio de cada unidad de producto que va a vender. Es decir, una aproximación al beneficio de las personas por el consumo del producto equivalente a 140 por unidad. Entonces, yo no uso el precio de mercado, yo digo 140 cada unidad consumida. Eso es lo que vale. ¿Ya? Entonces, para los beneficios, el primer beneficio que debe aparecer en el proyecto es el valor del consumo. ¿Ya? En el esquema de flujo aparece eso del valor del consumo, ¿ya? En el que está para abajo, para descargar. Después dice, el estudio técnico estima que los costos de obra se pagan de la siguiente manera. Hay un precio, supongamos que son 100 pesos. De esos 100 pesos, 19 son IVA. ¿Cuál factor de corrección para IVA? Es 0. 0. ¿Cierto? Ya, después tengo, de los 100, 20 pesos son transables, 25 son no transables. O sea, yo uso esto para tomar el costo total y separarlo. Una parte es IVA, una parte es materiales transables, así lo separo primero. Después digo cuánto vale cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, IVA vale 0. Materiales transables lo tengo que corregir. Materiales no transables, normalmente solamente le quito IVA, pero como ya está sin IVA, porque el IVA está aparte, entonces está neto, lo uso tal cual. ¿Ya? Entonces el 25%, si me dan 25 pesos, es el precio. Mano de obra no calificada, SNC, 4%. Ese lo justo por el factor de corrección de la mano de obra no calificada. Mano de obra semicalificada. Mano de obra calificada. Entonces tomo el monto total de los costos de inversión de las obras, lo separo primero en estos porcentajes, cuánto es en plata cada uno de ellos, y después lo ajusto cada uno. Donde el primer ajuste que hago, que lo que IVA vale 0. ¿Ya? Las maquinarias son importadas, por lo que deben corregirse por aranceles. Entonces el costo de las maquinarias le descuento aranceles. ¿Cómo se descuenta los aranceles? Dividiendo por 1 más la tasa de arancel. Respecto a los costos de operación se tiene lo siguiente. Costos variables, estos son los costos anuales. ¿Ya? Estos son los costos de cada año. Costos variables, ver costos de fabricación unitarios. ¿Ya? ¿Ya? Si ustedes ven en el ejercicio de mandatos para abajo, mano de obra es calificada. ¿Ya? La mano de obra que tiene es calificada. Los materiales son transables y los costos indirectos no requieren corrección, porque está separado en 3, en mano de obra, en materiales y en costo indirecto. ¿Ya? Eso está separado. Costos fijos de fabricación no requieren corrección. Los gastos de administración y venta no requieren corrección. Los gastos variables de ventas, comisiones, se consideran mano de obra calificada, y hay que corregirlo. ¿Ya? El capital de trabajo se calcula de la misma manera, por lo que
luego de su cálculo estará corregido debido a lo planteado en la medida anterior. ¿De dónde saco yo los datos de este ejercicio? ¿Se acuerdan? Profe, es que no tiene ningún dato. No tiene cantidad de años, no tiene precio, no tiene nada. Es la continuación del anterior. ¿Ya? Ya, eso es por eso. Aquí faltó ponerlo en el enunciado que hizo. Entonces, se van a utilizar todos los datos del proyecto anterior, ¿cierto? Claro. Ya, solo que aquí aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, sí, claro. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Obviamente aquí hay una consideración que es parte de la materia, cuando no considere depreciaciones, ¿cierto? Porque para los impuestos, eso les expliqué hace rato, pero esto es nuevo. Las emisiones de CO2 en la producción son esto por cada unidad de producto. O sea, si yo hago una unidad de producto, son tantas toneladas. Uh-huh. Si yo hago 2, son 2 por este. Si yo hago 3, es 3 por eso. La emisión, ¿ya?, de CO2 todavía no está valorizado. Esta es la cantidad que yo contamino. En una tablita yo puedo tener, en función de la producción, cuánto contamino. Uh-huh. Los parámetros y supuestos establecidos para la evaluación de proyectos son los siguientes. Bueno, se consideran los precios del terreno, que los precios del terreno reflejan apropiadamente su costo de oportunidad, por lo que no hay que corregirlo. Factores 1. Los factores de corrección de precio de la mano de obra son los siguientes. Ahí están. El factor de corrección para el componente IVA es 0, puesto que el impuesto, ya estoy en el fondo recalcando las cosas. Igual tiene que tener esto algo también de formativo. Se supone que los materiales no transables forman sus precios en mercados competitivos. No hay monopolio ni monoopción, así que el factor es 1. Los materiales transables contemplan un arancel de 2%. Este debe ser contado el costo total de esos materiales, puesto que corresponde a una transferencia entre agente económico al ser un impuesto. Entonces yo divido por 1 más 2%. El tipo de cambio tiene un factor de corrección unitario, ¿ya?, porque hoy día es 1. ¿Ya? No hay que hacer corrección. Y el CO2 tiene un costo de 26.000 pesos por tonelada emitida. Entonces yo arriba saqué las toneladas, multiplicando cada unidad de producto por esto de ahí arriba, y luego que tengo la cantidad de toneladas, la multiplico por 26.000 pesos. Y ahí me da el costo social por las emisiones. Y vamos a una tasa de descuento de 6%. ¿Ya? Entonces, simplemente lo de abajo son instrucciones de hacer las cosas paso a paso. ¿Ya? Y por eso análisis de resultados comparando con la evaluación financiera privada. ¿Por qué? Porque estamos continuando el caso. ¿Ya? Profe, perdón, pero ¿cómo se compara? ¿Es en relación al BAN de cada uno? Yo digo, por ejemplo, yo puedo decir, ¿ya?, mire, ¿sabe qué? El BAN financiero me dio tanto, lo que significa que crea tanta riqueza el proyecto, pero sí, sabe que la evaluación social me dio negativa. Por tanto, aunque le cree riqueza a una persona, para el país en su conjunto no es bueno. En ese sentido, deberíamos desincentivar ese proyecto. Ok, y al revés. Si fuera, por ejemplo, no, el proyecto financieramente no dio muy rentable, no dio favorable, pero socialmente sí. Entonces, a lo mejor sería bueno promover el proyecto dándole un subsidio equivalente al BAN negativo de la persona. Porque así lo llevo a 0 y la persona va a hacer el proyecto. ¿Ya? ¿Hay alguna otra forma de comparar? ¿O solamente mediante el BAN? Sí, puede usar la TIR si quiere también. Decir, mire, es tan rentable, este otro es tan rentable, pero el BAN es el principal. ¿Ya? También puede decir la comparación, mis resultados son mucho más favorables en lo social porque considera tal cosa, o más negativo porque además incorporan el costo de las emisiones de CO2. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sale más positivo? ¿Por qué sale más negativo? Son buenas conclusiones. Ahora, yo no quiero que hagan un estudio profundo de eso. ¿Ya? Con que hagan una observación coherente, está bien. ¿Ya? Perfecto, gracias. Ya. ¿Ha quedado más o menos claro lo que hay que hacer? Sí. ¿Y el Excel lo han mirado? ¿El que se descarga de aquí? Sí, lo vi. Ya, porque se fijaron, les di hasta la estructura de cómo lo que debe ir, para que sepan con hasta nombres y apellidos lo que tiene que ir en el flujo de ustedes. O sea, pueden tomar ese, alterarlo si quieren, lo que quieran. ¿Ya? Pero ahí están los ítems que debieran ir. ¿Ya? Es decir, es bien amable el Excel. Es una base, ¿ya? Ustedes pueden tomar, si quieren, como es un informe, ustedes van a agregar una hoja con la portada, van a agregar
con sus nombres, van a poner textos escribiendo aquí, ¿ya? No es como que llene este cuadro y listo. Tienen que entregar todo un informecito, entonces háganlo aquí. Esta es la base para que ustedes tengan un orden. Qué cosas se suman, qué cosas se restan, y cómo llegó el flujo neto, porque como verán, aquí no hay depreciaciones, no hay amortización ni cálculo de impuestos. Es todo directo. Y obviamente tienen que tener valores residuales al final. Estos van allá atrás, acá. Ahí. ¿Ya? Que son los valores residuales de las mismas inversiones iniciales, que son las inversiones que están acá. Que esas van aquí. Esas van ahí, estos van acá, y los otros van datos ahí. ¿Cierto? Porque todos son anuales, los de arriba. En cambio, los otros son inversiones iniciales y los valores residuales van allá al final. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. Perfecto. Sí. Profe, pregunta, dentro del capital de trabajo se considera igual que el anterior, ¿cierto? Sí, decía el enunciado, dice, se calcula de la misma manera. Sí, porque, bueno, aquí hay un nuevo costo eventualmente, ¿no es cierto? Que es el de las emisiones. No, pero eso no es un ingreso, claro. No es un ingreso, ¿cierto? Claro, no es una plata que yo tengo que disponer para poder funcionar, claro, no se nos afecta nada al capital de trabajo. Yo sigo tomando esos de ahí. Exacto. Yo sigo tomando esos para el capital de trabajo. Ya, pero aquí no es el 25% porque no lo menciona, sino que es el total, ¿verdad? No, es igual de la misma forma, es decir, tomo el anual y le saco el 25%. También el 25%, ya. Sí, okay. Se calcula de la misma manera que en el caso anterior. Porque es el mismo proyecto evaluado de otra manera. ¿Ya? Y sigue requiriendo el mismo capital de trabajo. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una confusión con los proyectos. ¿Estamos hablando del proyecto de los pescadores o estamos hablando del proyecto del análisis del flujo de caja? Del flujo de caja. Sí, o sea, con ese se puede comparar. Del 3. Claro, del que van a terminar de entregar en 2 días más. Ya, perfecto, profesor, gracias. Ya, entonces, vamos viendo en instancias hasta el lunes la entrega. Yo a veces les he dado más días, pero después a mí me dicen de aquí de la universidad, pero que necesitamos los resultados ahora ya, porque tienen que empezar el otro curso. Entonces, a mí me gustaría darle un par de días más hasta el miércoles. Déjenme ver si se puede. ¿Ya? Le voy a preguntar a la coordinación. ¿Ya? Porque como algunos van a entregar hasta el jueves, ¿ya? Y yo eso lo voy a alcanzar a revisar hasta el sábado más o menos. ¿Ya? Entonces, de esa forma van a tener alguna retroalimentación. Yo sé que igual pueden trabajar la base del tema y después corregir si tienen alguna retroalimentación del tercero. ¿Ya? Eso también es factible, pero sería que tengan más tiempo. Entonces voy a averiguar si se puede, les aviso, ¿ya? Porque en realidad ya no tenemos más sesiones nosotros. Y respecto al segundo, como estoy en proceso, de aquí al jueves va a estar publicado todos los resultados del segundo. Me parece que me demoré un poco porque me enfermé en realidad la semana pasada. Estuve bien enfermo y no estaba en muy buenas condiciones de seguir avanzando. Bueno, ¿tienen más consultas? ¿O estamos bien? Ya. Yo hablo por mí, pero no, por ahora no. ¿Cualquier cosa se le puede mandar un correíto, profe, o algo? Ya, mándeme un correíto nomás. Voy a estar más atento estos días al correo a ese que le aparece en la plataforma. Ok, gracias. De nada. Bueno, ha sido un gusto entonces, pues. Espero que les vaya estupendo. Ánimo, fuerza. Yo sé que es un esfuerzo grande, pero todo tiene su recompensa a la larga. Esto en algún momento les va a servir. Como muchas cosas que uno estudia en la carrera. ¿Ya? Siempre puede significar una ventaja manejarse en un tema.
Eso es real.